días a todos. Es un placer para mí daros la bienvenida a esta primera edición de Debate Político en la Universidad, organizado por el Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas de aquí, de la Universidad Pablo de Olavide. Para esta primera edición hemos querido escoger un tema polémico, un tema presente en la opinión pública y en los medios de comunicación, como es el nacionalismo, y relacionarlo con la dimensión de la izquierda política. Hemos considerado desde el LIPO que es una cuestión atractiva para personas entendidas en política, pero también para las que no. Rápidamente procedo a presentar a los invitados. A mi derecha, el profesor Joaquín Uría, doctor, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Cuenta con numerosas publicaciones en materia de derechos fundamentales. Ha sido director de proyectos europeos y, bueno, como comentarista político, aparece en diversos medios nacionales frecuentemente, como La Sexta, Infolibre, Antena 3. Y su trayectoria política hace unos años aspiró a la Secretaría General de Podemos aquí en Sevilla. A mi izquierda, el señor Gorka Maneiro, asesor fiscal de profesión, conocido en la vida pública por haber sido diputado en el Parlamento Vasco por la formación Unión, Progreso y Democracia entre los años 2009 y 2016. Entre 2016 y 2017 fue portavoz nacional de esa formación de UPyD. En los últimos años ha liderado una plataforma de la sociedad civil de perfil socialdemócrata, europeísta y antinacionalista. Por explicar un poco el formato del debate, va a estar dividido en tres ejes, a los cuales le corresponden tres preguntas. La primera de ellas es el propio título del debate: izquierda y nacionalismo, una relación complicada. Son dos conceptos que pueden converger, son conceptos antagónicos, se oponen necesariamente, veremos a ver. La segunda cuestión, una cuestión que ha estado muy presente en los medios de comunicación en la última semana, a raíz de unas declaraciones de Miquel Iceta, del PSC, y también de una disputa entre Inés Arrimadas, que estudió aquí en la UPO, y Jaume Asens, relativa a cuántas naciones hay en España. España es una nación, ¿qué es una nación?, cómo afecta la plurinacionalidad a nuestro sistema político. Y una tercera cuestión, también de actualidad, relativa al bloqueo político, también derivado de la cuestión territorial que tenemos actualmente en España. Y preguntarle a nuestros invitados cuál es, a su juicio, una posible solución. También si puede ser enfocado a esa solución territorial, si a su juicio quizá la popular solución federal, la centralización, el seguir todo como está, una suerte de confederalismo. Respecto al debate, cada eje durará 20-30 minutos y bueno, mi función, intentaré intervenir lo menos posible, simplemente para redirigir las cuestiones, si se van por los cerros de Úbeda, o para evitar que haya confusión y podamos entendernos. Recuerdo a los invitados pues, que dentro de la libertad que otorga este debate, que intervengo poco, pues intenten respetar los tiempos y los turnos del contrario para que podamos entendernos. Tras los tres ejes habrá una ronda de preguntas para que ustedes puedan preguntar o comentar algo sobre lo acontecido aquí en el debate. Durará una media hora, 45 minutos. Hemos sorteado antes del debate quién comienza. Comienza el señor Maneiro. Vale. A Caro Cruz. Y bueno, te formulo la primera pregunta. Izquierda y nacionalismo, ¿considera usted que es una relación complicada? ¿Son conceptos antagónicos? ¿Pueden converger? Gracias, Arturo. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí con tanta gente tan joven y tan interesada en las cuestiones públicas y en la política. Y por supuesto debatir con Joaquín, que es un experto en diversas cuestiones y cuyas opiniones, lógicamente, seguro que resultarán al menos tan interesantes como las mías, aunque quizás menos acertadas en algún caso. ¿O no? Yo creo que la izquierda y el nacionalismo son conceptos antagónicos. Aunque pueda parecer lo contrario en la vida política española actual,
donde hay partidos políticos que se autodenominan de izquierdas, pero luego frontean, pactan o asumen los postulados de los nacionalistas. Claramente en el caso de Podemos y también, desgraciadamente, en el caso del Partido Socialista Obrero Español, y no digamos ya en el caso del Partido Socialista de Cataluña, que es prácticamente un partido político nacionalista más. A pesar de eso, a pesar de lo que pueda parecer, en mi opinión y en la opinión de muchísima gente, la izquierda y el nacionalismo son conceptos antagónicos, porque la izquierda ha defendido históricamente siempre la igualdad, la izquierda siempre ha sido universalista, siempre ha sido internacionalista y siempre ha sido progresista, ¿no? Mientras que el nacionalismo es justo lo contrario. El nacionalismo es una ideología profundamente retrógrada que divide a los ciudadanos y que en lugar de defender el bien común y el interés general dentro del Estado, lo que hace es pretender levantar fronteras entre conciudadanos. Por lo tanto, en mi opinión, a pesar de lo que pueda parecer en el panorama político español actual, la izquierda tendría que ser la más contundente en relación a los nacionalismos que pretenden romper la unidad de España, porque a pesar de que también parezca lo contrario en algunos casos, defender la unidad de España, defender la unidad del Estado, es profundamente progresista, porque sin Estado no hay Estado del bienestar. Con lo cual, efectivamente, en mi opinión, izquierda y nacionalismo son conceptos antagónicos. No hay nacionalismo progresista y no hay nacionalismo de izquierdas, por mucho que ahora se intente vender esto tan absurdo de que, por ejemplo, Esquerra Republicana es un partido progresista. No, no lo es, un partido profundamente reaccionario. Y yo empezaría por ahí, aunque se pueden decir muchas más cosas. Añado que a mí me gustaría que en España hubiera un partido político de izquierdas, es decir, preocupado por las cuestiones sociales, preocupado por el paro juvenil, por la precariedad, por los bajos sueldos, por las pensiones miserables en muchos casos, y que a la vez defendiera la unidad del país. Eso es lo que me gustaría que lo hubiera. Sin embargo, no lo hay. Si uno quiere defender la unidad de España, tiene que votar a partidos que no están dentro del eje de la izquierda, y si quiere defender las políticas sociales, pues tiene que defender a partidos políticos que, aunque de boquilla dicen que defienden políticas sociales, lo que proponen luego es la desmembración del Estado. Y sin Estado no hay Estado del bienestar ni políticas sociales. Vale, gracias. Yo tengo que empezar agradeciendo que me hayáis invitado al laboratorio y a ti en concreto por invitarme. No tengo muchas cosas que decir, no sé muy bien para qué vengo, pero intentaré aportar algo. Sí es cierto que es verdad que he visto ahora un cartel he visto un cartel antes de venir que anunciaba el debate como diciendo Gorka contra Joaquín, ¿no? Versus no sé quién. Y tú has dicho al principio el contrario. Yo creo que no somos contrarios. Yo creo que esto no es un combate de boxeo. Yo creo que un debate es un espacio donde seguramente coincidiremos muchas cosas y lo que vamos a intentar es analizar cosas juntas. Luego, rechazo el planteamiento de que esto es un combate a ver quién gana en el mundo este de los zascas y de esas cosas desagradables. Me parece que en un espacio universitario es un buen sitio para buscar puntos de encuentro. Dicho eso, yendo a la pregunta concreta, claro, yo lo que discuto es el concepto de nacionalismo, si queréis. Quiero decir, ¿qué es el nacionalismo? Pues el nacionalismo planteado como anteponer el ideario del lugar de donde viene, de la nación, de la patria, a otros. Claro, el problema que veo es que cuando hablamos de nacionalismo, nos olvidamos de dos tipos de nacionalismo. Que si yo vengo de una ciudad, yo soy aquí de Sevilla, lo siento, nadie es perfecto, pero yo vengo de una ciudad donde todo el mundo es del Sevilla o del Betis, donde en el sitio donde yo me he criado, pues todo el mundo era o de Esperanza de Triana o de Macarena, y son sentimientos así que no son ni mejores ni peor uno que otro. Y yo a veces tengo esa misma sensación cuando comparo el nacionalismo periférico con el nacionalismo español. Me preocupa mucho cuando decimos, vamos a hablar de nacionalismo, y los que acusan de nacionalistas a los catalanes, a los vascos, a los gallegos o a los andaluces, son personas que van con su banderita de España todo el día, hablando de las gestas de España, de cómo España en Latinoamérica llevó la vacuna de la viruela, cómo España ha sido una gran nación y tenemos una leyenda negra. Claro, si el nacionalismo español lo consideramos de más calidad que el nacionalismo periférico, lo que estamos discutiendo es Sevilla o Betis. Estamos discutiendo, ¿tú qué eres? ¿De la nación española
o de la nación vasca, nación española o nación catalana. En esos términos, yo creo que a la izquierda, sinceramente, le da igual. Es decir, ¿es compatible ser de izquierda y ser de la Macarena? Sí, y de la Esperanza de Triana, pues también. ¿Es compatible ser de izquierda y ser nacionalista español, como son la mayoría de los que hablan de la preocupación por la unidad de España? Pues supongo que sí. Supongo que hay personas de izquierda, no muchas, pero hay personas de izquierda que creen en la unidad de España. Son nacionalistas españoles. No lo comparto, no me siento nacionalista español, pero es posible. ¿Se puede ser de izquierda y nacionalista catalán? Pues exactamente igual. Cuando a mí alguien me dice la izquierda lucha por la igualdad, le digo, estupendo. Si de verdad queremos llevar eso a su justo término, alguien de izquierda no puede estar de acuerdo con las fronteras. Y me dice, no. Las fronteras españolas sí, pero las catalanas no. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar de principios. Entonces, si hablamos de principios, ¿creemos en la igualdad? ¿Igualdad de todo el mundo o igualdad dentro de España? Si es igualdad dentro de España, porque mi sentimiento personal es que España es una nación y Cataluña no, entonces, señores, ustedes no están hablando de igualdad, están hablando de sentimientos. Y están intentando imponer el sentimiento nacional español sobre el sentimiento nacional de otros territorios, que lo respeto, pero no tiene nada que ver con izquierda o derecha ni con igualdad. La igualdad se asegura con la diferencia, punto número 1. Fíjense ustedes, la mayoría de los países del mundo donde hay estado de bienestar, Estados Unidos de América, aceptan que entre distintos territorios de los Estados Unidos haya muchísima más desigualdad que en España. Vamos, saben todos ustedes que en algunos estados de Estados Unidos, fíjense, el Código Penal castiga las relaciones homosexuales. Y en otros estados del mismo país se pueden casar homosexuales. ¿Eso qué quiere decir? Porque tú puedes perfectamente vivir en un estado con cierto nivel de confort, y no soy yo gran defensor de los Estados Unidos, pero tengo que reconocer que una democracia consolidada es un estado plenamente democrático y puedes tener que en un territorio las personas tengan un régimen jurídico y en otros. Y eso no acaba con nada. Eso pasa en Alemania, pasa en Suiza, pasa en Austria, pasa en todos lados. Y puede pasar en España. Luego yo entiendo que no tiene nada que ver ser de izquierda con el contexto material en el que tú quieras hablar, utilizar tus políticas. ¿Qué es ser de izquierda? Ser de izquierda es intentar luchar por una sociedad donde se reparta mejor la riqueza, con una sociedad donde, digamos, la diferencia entre los pobres y los ricos en todos los niveles, no solo económicos, educativos, de progreso, lo que sea, se disminuyan y se respeten los derechos. Bueno, tú puedes ser de izquierda y luchar porque eso suceda en un territorio que se llama Sevilla, o en un territorio que se llama Cataluña, o en un territorio que se llama España, o en un territorio que se llama Europa, o en el mundo entero. Y sigue siendo igual de izquierda. Me niego a que la diferencia entre la izquierda y la derecha sea el contexto. Si yo lucho por defender derechos en la frontera española, soy de izquierda. Si lucho por defender derechos en la frontera catalana, no lo soy. Eso, de verdad, en términos de teoría política, es un disparate y es intentar vendernos los sentimientos de cada uno, español o catalán, como definitorio de lo que no es sentimiento. Y evidentemente, pues no puedo estar de acuerdo. Jorge, ¿qué opinas de esa cuestión de los sentimientos y de la equivalencia de nación española, Cataluña, País Vasco? No sé, yo no he venido a hablar de sentimientos. Tampoco he venido a defender las fronteras españolas ni a sacar la bandera española. No he venido a eso. He venido, digamos, un poco a explicar que, puesto que España ya existe y es un Estado, es mejor mantenerlo unido que levantar fronteras entre conciudadanos. Porque cuantas más fronteras hay, el Estado tiene menos capacidad de redistribuir y, por lo tanto, de que sea posible que exista en ese país justicia social. Y normalmente los que se quieren independizar son las regiones más ricas, como en este caso está ocurriendo en España, que son País Vasco y Cataluña. ¿Por qué se quieren independizar? Para no pagar impuestos, para no pagar al resto de españoles que tienen menos recursos. Esa es al menos una de las razones por las cuales existe nacionalismo. Y ante esa situación y ese hecho evidente, la izquierda, que defiende la justicia social, la igualdad, mejor estado del bienestar, creo que la izquierda tendría que ser la primera en alzar la voz para decir no queremos más fronteras, sino que queremos menos. Porque España ya existe como país. No lo he decidido yo en ningún momento. Ya existe. Y por lo tanto yo creo que es mejor mantenerla unida que no convertirla en varios estados que se den la espalda y donde las políticas sociales no podrían aplicarse, donde el Estado tendría menos capacidad de redistribución. Yo no soy un defensor acérrimo de las fronteras españolas. Es más, pienso que el futuro tiene que ser que haya menos fronteras y por eso defiendo la Unión Europea. Efectivamente, hay nacionalismos pequeños y nacionalismos grandes
y todos los nacionalismos son malos. Los nacionalismos pequeños que quieren romper la unidad del país, que ya existe, España, y los nacionalismos grandes que impiden la construcción europea. Ahí me extraña mucho que Joaquín diga que como que hay muy pocos, o debe de haber muy pocos ciudadanos de izquierdas que defiendan la unidad de España. Yo creo que defender la unidad de un Estado ya constituido es algo profundamente progresista. Lo extraño es que haya un partido político que se considere español y que prefiera no defender esa unidad y que esté dispuesto a conceder el derecho a la autodeterminación de determinados territorios del país, que son precisamente los territorios más ricos y que se quieren independizar para no pagar al resto de los ciudadanos. Por ejemplo, un asunto tan evidente como la existencia de un concierto económico para el País Vasco, que hace que los vascos, yo soy vasco, no aportemos a la solidaridad del resto de los ciudadanos españoles. Yo creo que cualquiera que se llame de izquierdas tendría que denunciarlo y criticarlo. Sin embargo, no lo hacen. Podemos lo defiende, PSOE lo defiende y, por supuesto, lo defiende el Partido Nacionalista Vasco y también el PP y el resto de partidos políticos. Yo ciertamente lo veo muy claro. Yo no hablo de sentimientos. Yo soy donostiarra, me gusta mucho San Sebastián, me parece que es una ciudad maravillosa, pero nunca diré que San Sebastián tiene más derechos que otras ciudades. Nunca diré que San Sebastián tiene más derechos que Bilbao. Nunca diré que el País Vasco como tal tiene más derechos que el resto de territorios del Estado. Nunca diré que el País Vasco no tiene que aportar a la solidaridad del resto de territorios españoles. Pero, no sé, creo que hay como un abismo, porque has dicho cosas con las que ciertamente no puedo estar de acuerdo, y a la vez, mientras yo digo cosas que las veo como muy claras, luego la gente a ver qué piensa, ¿no? Me niegas con la cabeza, o sea, cosas como que creo que deberían ser muy básicas, ¿no? O sea, la izquierda tiene que defender la igualdad y la unidad, y estar dispuesta, por supuesto, a que España se una a la Unión Europea y haya cada vez menos fronteras. El nacionalismo cumplió su función en su momento cuando se crearon los estados nacionales. Una vez que se crean los estados nacionales, lo que hay que hacer es defender la máxima igualdad posible, la máxima justicia social dentro de esos estados. Si los estados se desmembran en no sé cuántos reinos de taifas, pues lógicamente habrá mucha menos igualdad. Pero ya digo, no he venido a hablar ni de sentimientos, ni de banderas, ni desde luego pienso que defender la unidad de un estado que ya existe sea nacionalismo español. Desde luego el nacionalismo español sí existe. Y lo estamos comprobando con determinados eslóganes, con determinados discursos políticos, especialmente recientemente. Sí existe. Lo censuro. Pero el que sí que existe seguro y está poniendo en peligro muchísimas cosas son esos nacionalismos pequeños que rompen la unidad. Pero bueno, que todos los nacionalismos son malos, los pequeños y los grandes. Aquí sobre esa cuestión, si puedo concretar la de y privilegio, la Claro. relación. A ver, lo primero que, claro, ya tenemos puntos de acuerdo. ¿Ves cómo hablando se entiende la gente? Claro. Entonces, estamos de acuerdo en que nacionalismo español es igual de malo que nacionalismo periférico, digamos. Hasta ahí, estupendo. Siguiente punto. Me parece también que estamos mezclando. Yo creo que a veces el problema de estos debates es mezclar conceptos. Empezamos hablando de nacionalismo, tú has pasado, y me parece razonable, hablar de independencia, autodeterminación. No es exactamente igual. Yo creo que tú has empezado diciendo que te parecía que el Partido Socialista Catalán pues, era muy nacionalista. Yo nunca he escuchado a nadie del Partido Socialista Catalán defender la independencia del País Vasco. Luego no mezclemos independencia y nacionalismo. Estábamos hablando de nacionalismo y tú has empezado a hablar de la independencia. Una cosa lleva a la otra. Perfecto. Los nacionalismos... Bueno, eso dices tú. Bueno, lo estamos viendo. No, déjame que termine. Sí. Estábamos todos hablando de nacionalismo y tú has empezado a hablar de independencia. Me parece bien. Cambiamos el tema. Ya no hablamos de nacionalismo, vamos a hablar de independencia. Perfecto. Tú puedes ser nacionalista y no defender la independencia. En Andalucía hay muchos nacionalistas que no defienden la independencia. Y puedes ser nacionalista y defender la independencia. ¿Qué Tú partes, pues defienden un espacio de autogobierno propio, que es lo que defienden la mayoría de los catalanes, la mayoría de los vascos. Y si me dejas hablar, te lo explico. Si quieres. Entonces, la idea de unidad. Tú dices, si tenemos un Estado, ¿por qué lo vamos a romper?
Y dice después, porque los estados-nación, tú que no eres nacionalista, los estados-nación ya se crearon una vez y ahora nos vamos a romper porque ya no es el momento, ya no toca. Claro, a mí el argumento en general de la vida, cuando alguien me dice, ya no toca, tengo aquí un animalito que me dice, ¿y por qué no toca? ¿Y por qué tocaba antes y ahora no? ¿Toca? No sé, déjame acabar. Entrar. Pero te pregunto si toca. Si estás de acuerdo en que se creen más estados dentro de España. Estaba intentando poner un argumento. Esa es una pregunta de la segunda parte. No Vamos, te enfades, No, que no, está un poco fluido. una pregunta de la segunda parte, vamos a esperar a la réplica. Venga, venga. Y Si me ahora- dejas terminar algún argumento de una vez, bueno. Sí, les he escuchado mucho tiempo, sí. Adelante. Bueno, si has escuchado todo, te hace falta. Venga, adelante, no te enfades. No, por ti, por favor. Venga. Bueno, te estaba diciendo. Tú llegas y dices, unidad, hay que defender la unidad porque los estados-nación ya existen y como ya existen ya no toca cambiarlos. Claro, a mí ese argumento me chirría. Me chirría. Sí, me chirría. Me chirría porque yo entiendo que hay muchos estados actuales pues que donde la gente no se siente cómoda. Por distintos motivos. Pues porque entiende que no se respeta pues su elemento diferencial, porque entienden que ellos tienen que tener más derechos. Pero se me ocurren ejemplos un poco brutales por algunos. Por ejemplo, el Kurdistán está dentro de Estados-nación que ya existen. ¿Qué pasa? Que los kurdos nunca van a tener derecho porque han llegado tarde. Luego los kurdos no pueden ser una nación porque tú has decidido que han llegado tarde. Me parece bien. Los palestinos, déjame acabar. Los palestinos viven en un estado, como ya está creado el estado, ahora los palestinos se joden y ya no pueden. No, entonces, vamos a intentar utilizar conceptos que no solo te sirvan para tu pelea con los catalanes o los vascos. No tengo ninguna pelea. Bueno, Me sirven para todos. ¿Yo quiero hablar tú solo? Es un debate, no pasa nada, tranquilo. Pero déjame explicar algo. Madre mía. Adelante, sí. Y luego se me olvidan las cosas de los palestinos y los Yo, pues kurdos. apunta como hago yo. Que gratis. Date un papelito y vas apuntando. Entonces, que es lo que he hecho yo mientras tú hablabas. Y no te he interrumpido. Entonces, como te estaba diciendo, tú partes del argumento, a ver si me dejas acabar la idea, tú partes del argumento de que los Estados-nación ya están creados y que por qué los vamos a romper, que romper la unidad siempre es mala. Depende. A ver, estamos hablando ahora de independentismo, no de nacionalismo. Has cambiado el tema. Seguimos hablando. Independentismo. Yo entiendo, y me parece razonable, desde el punto de vista de la izquierda, que hay comunidades sociales y políticas que quieren tener más capacidad de autogobierno. Y me parece totalmente respetable. No respetable, me parece exigible desde la izquierda. A mí, que alguien que diga que es de izquierda no respete los sentimientos de un grupo nacional, de una comunidad política y social, que se siente que quiere tener más autogobierno, me parece que a la gente restringir sus derechos, desde mi punto de vista. Entonces, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo, con que tiene que haber comunidades políticas que tengan más autogobierno. ¿Cuánto más autogobierno? No lo sé. Sinceramente no lo sé y creo que es una cuestión de negociación. Es bastante, lo hablaremos después, es bastante con un Estado federal, un Estado confederal, pues depende del sentimiento de cada uno. Yo lo que no me atrevo es a negar a catalanes, a vascos, a kurdos o a quien sea el sentimiento nacional. Si ellos se sienten como una nación, si una unidad en la historia tiene sentimiento nacional, yo lo respeto. España, ¿qué sentimiento nacional tiene? Desde mi punto de vista, y esto es muy opinable. Sentimiento nacional español, sinceramente, dudoso. En la periferia de España. En la meseta, en Castilla, hay un sentimiento seguramente nacional a lo largo de la historia. España ha cambiado muchísimo, como sabéis todos. España ha cambiado de territorio muchísimas veces y no ha pasado nada. A mí el concepto de unidad, es que yo el concepto de unidad en el fondo no lo entiendo. Tengo que reconocer mi ignorancia. No entiendo el concepto de unidad nacional. España tenía Portugal, ya no lo tiene, pero no se ha roto unidad nacional. Somos dos naciones distintas. Vale. España tenía América del Sur, ya no lo tenemos. Bueno, pero seguimos siendo una nación. Varias naciones, de pronto no pasa nada. Lo mismo antes decíamos, España es una, ahora son cada país latinoamericano la propia nación. Lo acepto. Pero es que en los años 70, señores, España incluía una provincia que era el Sidi Ifni, el Sáhara. Y era parte de España, la provincia, con DNI. De pronto, el Sidi Ifni no es español. ¿Se ha roto la unidad de España? No. Si la unidad de España, la unidad, es un concepto que yo no creo que se rompa cada vez que tuviera un trocito de territorio. Si nosotros le diéramos, que sería razonable, Ceuta y Melilla a Marruecos, que sería perfectamente razonable, no se ha roto la unidad de España. La idea de unidad, entendida como inalterabilidad de las fronteras, es un disparate. Afortunadamente, a lo largo de toda la historia, y eso lo voy a decir cualquiera que conozca un poquito de historia, las fronteras se han ido cambiando, pues cada 10 o 20 años hemos cambiado todas las fronteras. Entonces, las fronteras no son inalterables. Punto 1. Hay territorios que se pueden independizar. Se independizó el Sáhara y España no ha pasado nada. Y el estado de bienestar
desgraciada o afortunadamente, no tiene que ver con en qué territorio se aplique. Ahora bien, un argumento que tú has dicho y además me parece razonable y tiene mucha razón. Es verdad que cuando el nacionalismo independiente o la autodeterminación se pretende de territorios especialmente ricos, con frecuencia muchas de las personas que están ahí están luchando de una manera un poco insolidaria por mejorar su nivel de vida y no contribuir al resto. Estoy perfectamente de acuerdo. Como estoy de acuerdo, yo creo que hay que compaginar, y en mi manera de pensar, y yo creo que hay muchísimas personas, hay que compaginar los deseos de autogobierno de vascos o catalanes que se puedan sentir, si se sienten, mayoritariamente, ya discutiremos eso, si hubiera una mayoría social, si la hubiera, en Cataluña o en el País Vasco, que quieren mucho autogobierno, no están satisfechos, y llega un momento en que dicen, queremos tanto autogobierno y tenemos tan cerrada la puerta que solo lo podemos tener independizándonos de España, es evidente que eso sería abrir una negociación de cómo compensamos la solidaridad. Por supuesto que sí. Y es de izquierda decir, vamos a negociar. Lo que no es de izquierda es decir, ustedes, señores, aunque se sientan con un sentimiento nacional de que quieren dirigir sus propias vidas, no se lo permitimos porque han llegado tarde al Estado-Nación. Es que no me lo creo. Es que no encuentro ningún argumento. Permíteme, Joaquín, ha pasado ya el tiempo del primer eje, de la primera cuestión, pero creo que con el propio desarrollo del debate se ha introducido ya la siguiente, que era la pregunta de cuántas naciones hay en España, tan popular en la última semana. Y bueno, ahora vamos con Gorka a preguntarte eso, ¿qué es para ti, qué es una nación? España, ¿verdad? ¿Cuántas naciones hay en España? Y cómo influye la plurinacionalidad, ese concepto reflejado en la Constitución, en nuestro sistema político. Y yo creo que ya se ha introducido un poco, vosotros mismos lo habéis introducido. Bueno, antes que eso querría decir que me parece un disparate comparar a los vascos o los catalanes con los palestinos o los kurdos. Es decir, cuando hay determinados grupos sociales cuyos derechos no se respetan, como puede ser el caso de los palestinos o el caso de los kurdos, evidentemente hay que hacer todo lo posible para que esos grupos vivan en una democracia o, en su caso, tengan su propio Estado. Por otro lado, no creo que la unidad de un Estado sea un fin en sí mismo. El objetivo no es salvaguardar las fronteras pese a cualquier cosa, no. El objetivo es salvaguardar las fronteras que existen para garantizar la igualdad y la solidaridad. Si los más ricos se quieren ir, habrá menos recursos que repartir, por ejemplo. Y yo estoy favorable a que haya cada vez menos fronteras para que los espacios humanos sean cada vez más amplios. Creo que de esa forma se garantizan mejor las políticas de redistribución. Podría decir alguna cosa más, pero no terminaríamos nunca. En relación a cuántas naciones hay en España, creo que es un debate irrelevante. ¿Existe la nación vasca? ¿Existe la nación catalana? ¿La nación qué es? ¿De qué nación estamos hablando? ¿Nación cultural? ¿Nación política? Yo creo que hay una nación política que es España, puesto que tiene una constitución, que es la Constitución española. Y luego en diferentes partes de España puede haber diferentes expresiones culturales. En el País Vasco, en Cataluña, bueno, y en cualquier parte de España hay diferentes expresiones culturales, diferentes idiomas, por supuesto que sí. Pero tampoco el País Vasco es una cosa homogénea donde todos pensemos exactamente igual. Aunque ya he visto que para Joaquín, en algún caso se le ha escapado, parece que los vascos solamente son los vascos nacionalistas. No, yo no cuando haya una mayoría social, si la has oído. Mayoría social. Cuando la haya, si la hubiera. Sí, yo aunque si hay una mayoría social de ricos que defienden su propia autodeterminación para no pagar impuestos dentro del Estado español, ya pueden ser mayoría, que yo estaré en contra y me parecerá absolutamente antidemocrático. Y si los catalanes o los independientes catalanes quieren su Estado propio, lo que tienen que hacer, está claro, es intentar cambiar la Constitución española en el Congreso de los Diputados para de esa forma romper el Estado. Quizás el Partido Socialista o sobre todo Podemos estén de acuerdo con eso. Yo creo que es algo muy reaccionario, muy negativo, muy malo y me opondré. Pero en todo caso tienen que defenderlo en el Congreso, intentar convencer al resto de los españoles y decir, convertir este país en 19 o en 3 o en 7, eso va a ser muy bueno. Si son capaces de convencernos al resto, pues votaremos ese cambio constitucional que les permita irse, ¿no? Luego, claro, pues el País Vasco será independiente, ¿no?
y entonces luego querrá independizarse Vizcaya del resto del País Vasco, porque también son los más ricos, y después de Vizcaya se querrá independizar Bilbao, y no terminaremos nunca. Entonces yo creo que eso es muy negativo, muy malo, y la izquierda debería oponerse a eso. ¿Cuántas naciones hay? Como decía, es irrelevante cuántas naciones puede haber. Aunque sí que es cierto que los que se reivindican como nación cultural, lo que hacen o pretenden hacer es reivindicarse después como nación política, para decir, nosotros, como somos distintos al resto, es decir, mejores, tenemos derecho a irnos cuando quieran, o cuando queramos. Porque eso es lo que hace el nacionalismo. Nosotros somos diferentes al resto, venimos de pueblos ancestrales, tenemos más derechos, es decir, somos mejores que vosotros y por lo tanto nos podemos ir cuando queramos. Eso es lo que viene a hacer. Con lo cual, reivindican nación cultural para después reivindicar nación política, para después reivindicar el derecho a la autodeterminación, para así poder irse del Estado cuando quieran y no aportar a la solidaridad del resto. Y yo he mezclado nacionalismo e independentismo porque una cosa lleva a la otra. Los nacionalistas son nacionalistas mientras viven del cuento de ser nacionalistas y de tener privilegios. En cuanto ven que el siguiente paso que les puede interesar es el independentismo o el separatismo, dan ese paso, como ocurrió en su momento en el País Vasco, puede ocurrir en breve en el País Vasco, o está ocurriendo en Cataluña. Yo creo que hay una nación política, un Estado, que se llama España, y luego diferentes expresiones culturales que lógicamente tienen que ser respetadas en el ámbito español, democráticamente, pero que en ningún caso pueden llegar a conferir más derechos a determinados ciudadanos de una parte o de otra de España. Señor Uribe, sobre la misma cuestión. Claro, otra vez estamos con los conceptos. A ver, nación, claro, tú preguntas, ¿cuántas naciones hay? Y claro, decimos, ¿y a qué se refiere uno cuando habla de nación? ¿Qué es una nación? Tú has hecho muy bien, Gorka, distinguiendo, al menos al principio, diciendo entre nación política y nación cultural. Es evidente que tú mismo partes, tú y debería partir todos los que estamos aquí, de que hay varios conceptos de nación. Entonces, claro, como dice Gorka, nación política, no sé lo que es una nación política, no sé, sinceramente, no tengo ni idea, yo sé lo que es un Estado. Un Estado es un Estado. Un Estado es un país con un ordenamiento único que se aplica y del que se derivan todos los demás ordenamientos. Cuando hay una unidad del ordenamiento, eso es un Estado en términos jurídicos. España es un Estado, evidentemente Portugal es otro. Bueno, ya saben ustedes lo que es un Estado. Que eso se llame nación política, no lo tengo muy claro. El concepto de nación, por lo que yo sé, el concepto de nación, que surge además, que es muy reciente, el concepto de nación, pues a partir del siglo XVIII, siglo XIX, cuando empiezan los primeros movimientos que unifican algunos países, que en otros se separan. Grecia se separa de Turquía, pero Alemania se une, Italia. En ese momento, el concepto de nación que surge y que se aplica en la ciencia política, supongo que muchos que hay aquí lo saben, es un concepto, la define Mancini, como diciendo, es una unidad de destino con sentimiento nacional. En verdad es complicado de definir. Una nación es un colectivo humano que siente que a lo largo de la historia siempre ha existido o ha existido durante mucho tiempo y que quiere que el destino de todos sea común y se tomen decisiones en común. Esa definición en términos de ciencia política de nación. A partir de la definición de nación, tú me dices, ¿cuántas naciones en España? Me cuesta trabajo numerarlas, sinceramente no me atrevería a decir como, creo que Z ha dicho 12, ¿no? Ha dicho 9. Bueno, yo me parece un disparate hoy por hoy intentar definirla. Yo puedo decir varias cosas sobre eso. Primero puedo decir lo que dice la Constitución española, porque de sentimiento es difícil hablar, estamos en eso, pero de derecho no. El artículo 2 de la Constitución española dice que España es una nación, pero también dice que España está compuesta de naciones. El artículo 2 de la Constitución española reconoce el derecho a la autonomía, que decía autogobierno, de las nacionalidades que componen España. La palabra nacionalidad no estaba en el diccionario, no existía cuando se aprueba la Constitución del 78, y fue una palabra que ha entrado después y se la inventaron en el debate constituyente para decir, para no llamarlo nación, por los problemas que puede conllevar, decimos nacionalidad, pero alude a nación. Luego la propia Constitución española dice que España es una nación, pero que está compuesta de naciones. No sé cuántas son, pero sé que hay naciones. ¿Cuántas? Los territorios en los que hay una comunidad que se siente a sí misma como una unidad y que quiere mantener esa unidad en la historia, son naciones. ¿Es Cataluña una nación? Yo entiendo
pero me puedo equivocar, por mi percepción, que hay una mayoría social importante de catalanes que se sienten una nación, lo cual no quiere decir que sean independentistas. Por eso digo que es que estamos mezclando nacionalismo e independentismo. Hay muchos catalanes nacionalistas que están en PSC o que están en Podemos, que están en no sé qué, y que no quieren la independencia. Pero sí quieren autogobierno, porque dicen, como somos una comunidad política, queremos dirigir nuestros problemas, nuestra comunidad política, a lo largo del tiempo. Luego yo entiendo que Cataluña es una nación, casi seguro, el País Vasco es una nación, tendría mis dudas de Galicia, tendría mis dudas de Canarias, nadie habla de Canarias. Los canarios se sienten totalmente diferentes. En Andalucía, durante un tiempo histórico, en el año 77 hasta el 82, había un sentimiento nacional importante, ahora ha decaído y podríamos hablar de eso. Es decir, que además, ¿cuántas naciones hay? Es un concepto variable. Claro, lo que no puedo aceptar, porque me parece, o no puedo aceptarlo en un debate serio, es el decir, las naciones malas, son algo malo, son algo intrínsecamente malo. Yo no creo que sean ni intrínsecamente malos ni intrínsecamente buenos. Yo me parece que cuando una comunidad que vive en un territorio y que quiere autogestionarse realmente tiene esa reivindicación, no es necesariamente insolidario, ni de coña. Yo creo que muchísimas naciones son naciones precisamente porque sienten que en el colectivo mayor, porque es muy fácil decir, queremos acabar con las fronteras. Pero lo que demuestra la experiencia de gobernabilidad es que para que la gestión política sea justa, mientras más cercana al territorio, mejor. Andalucía, estamos en Andalucía. Andalucía es un territorio que lleva, bueno, pues llevamos ya 150 años, si queréis, teniendo las tasas peores de España de analfabetismo, de pobreza, de paro y de inmigración. Y no ha cambiado. Vale, no ha cambiado. Hace 100 años, justo 100 años, ahora, Blas Infante se reúne en Ronda con la Junta Andalucista y aprueba un manifiesto donde dicen, en tanto que Andalucía tiene problemas que no tiene otros territorios que están en España, pero problemas esenciales, distribución de riqueza, latifundios frutales, falta de industrialización, falta de inversión en educación, problemas, chicos, 100 años no ha cambiado ni uno. Tenemos la mayor tasa de fracaso escolar, de analfabetismo. ¿Es razonable que en Andalucía los andaluces que se sienten como un colectivo a lo largo de la historia digan, está claro que la gestión de estos problemas no se puede hacer desde Madrid? Pues muy razonable. Es perfectamente razonable. Y se diga, perteneciendo a España, yo no estoy hablando de fronteras, porque a mí las fronteras no me gustan, pero es razonable que alguien diga en Andalucía, nos gustaría gestionar nosotros mismos, de verdad, nuestra política, crear un marco jurídico propio en el que se dé preferencia a abordar estos problemas, que como no son problemas de Castilla, no son problemas de Valencia, no son problemas de Asturias, de Euskadi, pues no se están afrontando. Pues claro que sí, porque es la manera de que afrontemos. Igual que si yo fuera canario, diría, es razonable que los canarios que viven en una isla que está a no sé cuántos 1000 kilómetros del resto de España, que no se comunica, que tienen problemas de transporte, que cada uno vive en una isla distinta, necesitan un marco jurídico propio, pues por supuesto que sí. Entonces, reivindicar un marco jurídico propio en nombre de tu sentimiento de comunidad no es negativo necesariamente. Es que no entiendo por qué partimos de que es algo malo como concepto. Me parece que es positivo. Ahora bien, decimos insolidaridad. Claro, la insolidaridad siempre es negativa. Por eso yo creo que España tiene que invertir muchísimo más dinero en los países del tercer mundo. A mí nadie me puede hablar de solidaridad dentro de España sin hablarme de solidaridad de España con los países del tercer mundo, porque entonces estamos en nacionalismo español. Si hablamos de izquierda y estamos hablando de naciones que hay y de solidaridad, tenemos que decir, España tiene que invertir, pero mucho más. Chicos, tenemos, y yo lo creo, que renunciar a parte de nuestra riqueza para repartirla con los países más pobres. Porque soy de izquierda y defiendo eso. Pero España lo tiene que hacer con África. Y evidentemente en Cataluña, las regiones más ricas, lo tendrán que hacer con Andalucía. Pues estamos de acuerdo. Pero la solidaridad funciona más allá de las fronteras, no solamente dentro de las fronteras. Punto uno. Y la igualdad, que esto es otro argumento, y déjame acabar rápido. Sí. La igualdad es lo que no entiendo. A mí cuando alguien me dice, la izquierda tiene que luchar por la igualdad, la igualdad por la que lucha la izquierda es la igualdad de oportunidades. Es la igualdad porque no haya pobre y rico, porque puedan ir todo el mundo a la escuela, porque todo el mundo pueda tener el mismo bienestar social. No es la igualdad de que tengamos el mismo régimen jurídico. Es que estamos mezclando qué significa igualdad. ¿Es razonable que en Andalucía tengamos normas jurídicas diferentes? Pues claro que sí, porque para llegar a la igualdad material,
a la igualdad de oportunidades, Andalucía necesita normas jurídicas distintas y Cataluña necesita normas jurídicas distintas. Luego, la igualdad no es apliquemos la misma ley en todos sitios. La igualdad es apliquemos en cada territorio normas y leyes diferentes para ponernos todos en el mismo nivel. Luego, igualdad implica normas diversas. Luego, no confundamos. Cuando hablas de territorios dentro de España, hablas ya de los territorios que ya han sido constituidos o están reconocidos dentro de la Constitución española. Para nada. O sea, cuando hablas de Cataluña, te refieres a Cataluña tal como existe a día de hoy, a Andalucía tal y como existe a día de hoy, o también esas fronteras podrían cambiarse. Me gusta esa pregunta, porque es algo que no he dicho que te había dicho antes. ¿Y todos los andaluces piensan igual? No, ni mucho menos. Ni todos los españoles. Igual? Ni todos los españoles. Pero me gusta la pregunta. Yo conozco la Constitución un poquito. Soy profesor de Derecho Penal, he estado trabajando en el Tribunal Penal. Coño, pues me la he leído muchas veces y no aparece la palabra Cataluña, no aparece la palabra País Vasco. ¿Por qué? Porque la Constitución no define cómo es España. Luego, esto se puede aplicar idéntico a la Constitución. Se puede aplicar idéntico con Cataluña aquí y sin Cataluña aquí. Luego no entiendo que dice hay que ir al Parlamento, al Congreso, para que se vaya a Cataluña. No. Cataluña se puede ir sin que tengamos que cambiar nada. Porque no está aquí Cataluña. Luego, esto sigue en vigor sin Cataluña, no hay problema. Vamos a ver, en primer lugar, la Constitución no dice que España sea una nación de naciones, habla en todo caso de nacionalidades. Si hubiese querido decir nación, no hubiese escrito nación, que era un concepto que ya existe. Entonces, si no puso nación ni puso nacionalidad, me imagino que sería por algo. Con lo cual, no puedes decir que España sea una nación de naciones porque no está recogido ahí. Como experto en el tema constitucional, yo creo que deberías saberlo. Por otro lado, ¿de verdad que piensas que Andalucía no ha tenido competencias suficientes como para poder haber resuelto alguno de esos problemas que No. has citado? O sea, es falta de autonomía. Sí. Si Andalucía hubiera sido independiente estaría mejor. O sea, los diferentes gobiernos autonómicos que ha tenido Andalucía no han tenido nada que ver, porque yo pensaba que era justo lo contrario. Es decir, cuando existe un país como España en este caso, donde las regiones más ricas al cabo de los años siguen siendo más ricas y las regiones más pobres siguen siendo los más pobres, donde los problemas se enquistan en cada lugar, pensaba que era porque faltaba quizás un gobierno de España que redistribuyera mejor y que aplicara, en fin, políticas más igualitarias para todos. Sin embargo, vemos que donde menos paro hay es en Euskadi, donde más paro hay es en Andalucía, y esto se mantiene a lo largo del tiempo. Hombre, yo creo que España es un país que concede, y ha concedido, por así decirlo, muchísima autonomía a las diferentes regiones. Es decir, el problema de Andalucía no es que no tiene suficientes competencias, tiene competencias en sanidad, tiene competencias en educación, etc. Pues me imagino que también sea culpa de los diferentes gobiernos que ha tenido Andalucía y de la inacción por parte del gobierno de España para no resolver esos problemas. Pero claro, si hay una parte de España, como el País Vasco, donde los más ricos no aportan a la solidaridad interterritorial, hombre, pues quizás esa sea una de las razones por las cuales no hay recursos suficientes para el resto de regiones. Yo creo que alguien que se considera de izquierdas debería denunciarlo, debería denunciar algo tan injusto como el concierto económico. Yo pienso que los países tienen que mantener su unidad. Si esa unidad o si las fronteras, digamos, se rompen, tiene que ser para ampliar esos espacios de convivencia, y luego los países tienen que tener, lógicamente, una descentralización territorial, autonómica, que sea razonable, y creo que el límite tiene que ser que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Yo creo que ese es el límite. Y se puede ser autonomista siendo de izquierdas y siendo de derechas. Se puede abogar por tener más autogobierno desde una posición o de otra, seguramente. Pero lo que es inasumible para alguien que se considera de izquierdas es defender un país donde haya ciudadanos que tienen más derechos que otros. Eso no. Eso yo creo que es insolidario, desigual e injusto. Permítame, señor Uría, antes de la réplica, se ha pasado el tiempo ya del segundo eje, pero creo que bien que durante el desarrollo del debate se ha ido introduciendo también la tercera cuestión, que era esa cuestión territorial y, a su juicio, cuál sería una posible solución, porque hay muchas críticas al sistema autonómico, también mucha gente que lo defiende, pues según sus posiciones,
debería todo seguir igual, estamos en crisis, no estamos en crisis, hay una popular solución federal entre ciertos ambientes, ¿qué opinan de ella? Un retorno al centralismo también se ha planteado desde formaciones como Vox. Después de la réplica, si ya puede empezar con... Bueno, pues que replique y después ya que empiece, mantenemos el ritmo de siempre y que empiece el tema Gorka. Y nada más que voy a replicar muy rapidito porque ya fluye. A ver, lo de que España es una nación de naciones y que eso está en el artículo 2, lo digo yo, lo dice los debates constituyentes de la Constitución, pero lo dice cualquier profesor de Derecho Constitucional que no sea acusable siquiera de extremadamente nacionalista. Pedro Cruz Villalón fue presidente del Tribunal Constitucional. ¿Pero cuántas naciones hay? Déjame acabar. Porque si los que dicen que es una nación de naciones... Es que estoy respondiendo una cosa y me pregunta otra. No, pero es que es importante, dices que... ¿Cuántas no sé? Es bueno que haya un poco de conversación también. Está claro que España es una nación de naciones, pero no sabéis cuántas naciones son. No sé, pues parece que no está claro, ¿no? Vale. Estaba en mi turno de réplica, esta vez tú habías dicho antes que es una nación de naciones, es decir, ¿cuántas? Vale. ¿Y qué implica eso? Vale. Estaba en mi turno de réplica, te habías dicho antes. En la Constitución no veo que pongan naciones. Te quiero contestar a eso primero y después te contesto a todo. En la Constitución no lo ves, tú no lo ves, pero lo ves todo el profesor de Derecho Constitucional de España y te estaba citando a Pedro Cruz Villalón, que no se puede acusar para nada de jacobino, en un artículo del País de hace 9 meses, donde decía, en el año 78, el artículo 2, España es plurinacional. De hecho, él dice, en un principio España fue plurinacional, refiriéndose a la Constitución. O sea que no lo digo yo. Eso es esa pregunta. Dices tú también, España tiene muchísima autonomía. O los territorios que forman España tienen mucha autonomía. No es verdad. No. España, de verdad, la Constitución del 78 habría permitido un régimen con mucha autonomía. La Constitución, tú te lees, la Constitución del año 78 no define claramente nada en el ámbito territorial, ni siquiera define cuáles van a ser las comunidades autónomas, no define las competencias, y entonces ha sido algo que se ha ido desarrollando con el tiempo. Con la Constitución en la mano, reconozco que España podía ser un país donde los territorios tuvieran un grado de autonomía perfectamente comparable a los Estados federales. ¿Qué ha pasado? Pues que sobre todo a lo largo de los últimos 30 años, sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido laminando al oeste a todas las competencias. Y hoy día España es un Estado con muy pocas competencias autonómicas. Básicamente lo que sucede es que todas las competencias autonómicas dependen de una norma previa estatal, ya sea una ley de base, ya sea una ley de armonización. Con lo cual, la esencia del federalismo, que es que en los territorios haya normas autonómicas que no tienen por encima ninguna norma estatal, que eso es lo que decía la Constitución, hoy no se cumple. Luego, hoy día España, desgraciadamente, no es un país con mucha autonomía. Si lo fuera, yo me aventuro a decir aquí que posiblemente no tendríamos, sin la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no tendríamos el problema que tenemos en Cataluña. Es una hipótesis, no puedo demostrar porque no podemos, pero yo creo que... Claro, entonces tú me dices, ejemplo de Andalucía. Si hubiera concierto, claro, a ver, mi posición del concierto de Andalucía, tú me dices, ¿por qué no denuncia el concierto del País Vasco? Porque yo quiero lo mismo para Andalucía. El problema del concierto no es que esté mal, el problema del concierto es que lo tengan nada más que los vascos. Pues claro que sí. Si todos tuviéramos concierto, otro gallo nos cantaría. En todo caso. ¿Todos quién? O sea, todos los territorios que queramos. No. O sea, cada ciudadano su propio concierto. No. Ah, si es tan bueno. Todos los territorios. ¿Hasta qué límite? Establece el territorio. Pero si es inviable eso. Si es inviable. Si los vascos no solamente no aportan a la solidaridad, sino que reciben del resto. Sumaría más de 100. Bueno, es inviable. Bueno, pues ya lo negociaríamos. No. En todo caso, tú me decías que si yo creo que el problema de Andalucía no ha sido la más gestión. Por supuesto que sí, a ver. Los problemas de Andalucía, y yo conozco mejor Andalucía que otros territorios, y por eso hablo de Andalucía. El problema de Andalucía, evidentemente, tiene mucho que ver con la mala gestión, pero tiene mucho que ver también con la falta de competencia. Tú dices, ¿crees que todo es falta de competencia? No, realmente no. Hemos visto cómo se ha gestionado Andalucía, pues fatal. Tiene que ver seguramente con que hemos tenido gobiernos autonómicos que jamás se han creído que Andalucía sea una nación, de verdad. No porque yo lo crea. Me da igual, no quiero entrar en ese debate. Hemos tenido gobiernos autonómicos que no se han creído de autonomía, que no se han creído de autogobierno, que han dependido del Partido de Madrid y que nunca han aplicado políticas propias para Andalucía. Entonces, eso tiene mucho que ver. Si hubiéramos tenido otro tipo de gobierno autonómico o si Andalucía tuviera más competencia, habríamos podido hacer lo que yo decía, y es
cambiar las normas jurídicas y dictar normas jurídicas más acordes a los problemas andaluces que no se parecen en nada Luego, a los problemas gallegos. y luego, aunque está diciendo Tenemos que cosas, acabar con la réplica, Sí, si podemos empezar. está diciendo cosas, Es que no me da tiempo. Una pequeña contrarréplica y empezamos ya con el tercer Sí. punto. Pero ¿cómo que contrarréplica? O sea, Yo tengo ¿para otra qué? contrarréplica. para que Bueno, Andalucía, intentemos que sea dentro de, Sí, sí, sí. de la última línea. para que de debate. Andalucía esté mejor y para que Castilla y León esté mejor, es preferible, ¿no? Entiendo yo por lo que dices, que tengan más competencias. Bien, entonces, dentro de Andalucía también sería interesante que después tuvieran más competencias cada una de las provincias, ¿no? Y luego cada una de las provincias sería interesante que cada pueblo, cada ciudad tuviera más competencias. Claro. O sea, en fin, yo creo que no. Yo creo que hay algunas competencias que es bueno que estén en la Unión Europea, otras competencias es bueno que estén en el gobierno de España y que las dirija el gobierno de España, y luego otras competencias que estén en manos de los municipios o de las comunidades autónomas. No creo eso de que cuantas más competencias tengan las diferentes regiones es mejor, porque eso va a garantizar más progreso y más bienestar. No, no lo creo. Yo creo que no. Yo creo que hay algunas competencias que es mejor que estén en los ámbitos de gobierno estatales o incluso europeos, para garantizar que haya más igualdad, para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Eso creo yo. Y el federalismo, yo creo que el federalismo, si algo le caracteriza o le debería caracterizar, sería la igualdad. La igualdad. Eso es la característica fundamental del federalismo. Lo que pasa es que cuando se habla de federalismo, por parte de algunos, realmente no están hablando de federalismo, sino que están hablando de federalismo asimétrico, donde hay unas comunidades que tienen unas competencias que otras no las tienen, donde hay unas comunidades que tienen determinados derechos que otras no las tienen. No, eso no es federalismo. Federalismo es garantizar la igualdad. No, a ver, ¿No? empiezo por el final. No, Federalismo no es la te estás igualdad. equivocando, creo, con todo respeto. Que las diferentes partes que conforman esa nación, esos estados federales, tengan las mismas competencias y que luego cada una manejen esas competencias como consideren, pero no que tengan diferentes competencias y que eso les garanticen más derechos a unas que a otras. Creo yo. Te respondo a eso. Federalismo no es igualdad, todo lo contrario. Federalismo es desigualdad. Federalismo es la capacidad de determinados territorios de tener normas distintas a los demás territorios. Si tú me dices federalismo que todo el mundo tenga las mismas normas, no se llama federalismo, se llama estado unitario. Entonces, federalismo... No, es verdad, el federalismo, tranquilo. Es que no puedo hablar nunca. Si no hablas tú, el federalismo es también unidad. Y que cada parte tenga determinadas capacidades para decidir sobre determinadas cuestiones, pero dentro de una igualdad real de todos los ciudadanos. ¿Te extraña todo esto que digo? No, es que no puedo opinar, no me deja hablar. Siempre sí, pero estamos dialogando. ¿No? Lo mismo que me has interrumpido tú, te puedo interrumpir yo. No, Sí, no me estás te dialogando tú preocupes. más solo que conmigo. Pero bueno, a ver, has dicho primero, federalismo es igualdad. Te digo, no. Federalismo es diversidad. Es capacidad de tener normas distintas en territorios distintos. Eso lo entiende hasta un niño de 3 años. Federalismo es que cada territorio tiene que tener normas distintas. Federalismo es lo que te decía, que en Estados Unidos, en un territorio, está prohibida las relaciones sexuales homosexuales. Prohibida, que puede ir a la cárcel. Y en otro te puede hasta casar siendo homosexual. Eso es federalismo y eso es diversidad. Punto 1. Punto 2. Insistiendo con la igualdad. Tú me dices, es que igualdad de derechos, igualdad de derechos, igualdad de derechos. A ver, la igualdad, creo que lo expliqué antes, consiste en igualdad material. Y posiblemente, para llegar a la igualdad material, tenemos que tener... Pero es que es impepinable. Hasta en distintas ciudades tenemos derechos distintos. Es que hay ciudades donde si tú sacas a pasear a tu perro y no echas agua con limón después de que el perro se orine en una farola, te pueden poner una sanción, y ciudades en las que no, pues ya tenemos derechos distintos. Por favor, a mí el disparate de... Derechos básicos, hablo de derechos básicos. Bueno, pues está matizando, pero no importa, el disparate. Está matizando una frase que has dicho antes que es un disparate. Decir, igualdad de derechos es un disparate. Por favor, igualdad de derechos nunca ha habido en ningún sitio, ni tiene por qué haberlo. Ahora usted me dice, igualdad de condiciones de vida. Ojalá, eso es lo que queremos aspirar. Igualdad de oportunidades, pues también. ¿Cómo accedes a la igualdad de oportunidades? Pues teniendo normas distintas que crean derechos distintos. Luego, es muy razonable que en un Estado federal cada territorio tenga normas distintas. Ahora, a lo que tú vas, en el fondo, que yo creo, y creo que te entiendo, si no, corrígeme, es que tú dices, aunque las normas resultantes sean distintas, tú crees que todos los territorios deben tener la misma capacidad normativa, competencias similares. Es un poco lo que tú parece que entiendo. Sobre todo que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Pero es que ciudadanos de primera y segunda como eslogan mola.
pero en la práctica no lo entiendo. ¿Qué es un ciudadano de segunda? Es decir, el ciudadano que tiene que recoger la caca del perro porque en su pueblo es de segunda y el otro no. Es que no entiendo lo que es de primera y de segunda. Bueno, un ciudadano que quiere trabajar, por ejemplo, en un puesto de trabajo en la administración pública vasca y no puede porque no sabe el idioma, mientras que un vasco sí puede pues eso me parece trasladarse a otra parte de... Vale, pero eso no es de primera y de segunda. No, eso no es de Eso primera es y de de segunda. primera o de segunda, claro. O mientras hay unos ciudadanos que en determinada región tienen más recursos como consecuencia de que no aportan al resto de los españoles, pues lógicamente esos ciudadanos también son ciudadanos de primera respecto a los restantes ciudadanos. Bueno, pues mira, eso es un buen ejemplo. A ver, que tú digas, si quieres dar clase en la universidad o si quieres trabajar en un hospital en el País Vasco, hablar el idioma que habla la gente te da puntos. No, el que habla la gente no. El que habla la gente no. Hombre, a ver, ¿hay gente en Euskadi que habla euskera? Ah, claro, que hay gente. Es que parece que todos hablan euskera. Pero hay gente, ¿no? Que es mentira. Sí, hay gente, ¿O no existe el claro. euskera? Sí, y hay otros idiomas también. Vale, por supuesto que sí. Claro. Hay gente en Baleares que habla balear, que habla catalán o como sea, como quieran llamarlo ellos, lo hay. Hay gente en Galicia que habla gallego, ¿vale? ¿Es razonable que si yo voy de médico a un ambulatorio en un pueblo gallego me den punto por poder comunicarme la gente en idiomas que usan más que muchos pueblos gallegos es el gallego? Pues claro que es muy razonable. No es que te den puntos. En la administración pública vasca es simplemente absolutamente exigible y necesario saber euskera para acceder a un puesto de administración cuando está claramente demostrado que no es necesario que todos los funcionarios sepan euskera. Por ejemplo. Eso es una norma. Eso es injusto. A ver, eso es una norma. Eso quizás deberíais también decirlo y criticarlo. Pero si me dejas lo hago. Es una norma sí, te dejo, claro. con la que puedes discrepar. Es una norma con la que, como todas las normas, tú puedes decir... Puedes discrepar, pero no es tan mala y tal, ¿no? Déjame, me voy a poner estas dos palabras en mi boca también, habla tú solo. Me corta para decir lo que tú crees que voy a decir, no es verdad. Lo que te iba a decir es que esa norma tú puedes discrepar, como cualquiera puede discrepar. Tú puedes decir, no estoy de acuerdo con que sean todos los puntos, tienen que ser menos puntos. Pero no es una norma irrazonable. No es irrazonable desde el punto y hora, y sobre todo tiene mucho que ver con nacionalismo. Desde el punto y hora que tú dices, convierte en ciudadanos de segunda quien no hable gallego, es decir, tú como no hablas gallego no puedes, tienes menos puntos, o según tú ninguno, para ir a trabajar en un consultorio en un pueblo gallego donde toda la ciudadanía allí hablan gallego. Eso es convertir en ciudadano de segunda. Es como si tú me dijeras, quien no tenga el título de medicina no puede ejercer. Dice, luego los que no somos médicos, no es eso. tú impones unos por requisitos. ejemplo, es un ciudadano de segunda alguien que quiere trabajar en la sanidad de Vitoria y tiene que saber euskera cuando en Vitoria, por ejemplo, nadie habla euskera. O sea, no estoy hablando de que alguien va a trabajar en un pueblo de Galicia donde todo el mundo sepa gallego. No he dicho eso. Claro. O sea, no es lo mismo. No, por eso te digo. Entonces, por eso te digo. Pues Y sí tiene que ver, la política lingüística sí tiene que ver con el nacionalismo, porque el nacionalismo lo que trata de hacer es que todos los ciudadanos de esa determinada región estén obligados a hablar una determinada lengua para decir, ¿veis? Somos una nación cultural, con lo cual somos una nación política, con lo cual tenemos derecho a más derechos que otros ciudadanos y tenemos derecho a independizarnos. Pero yo creo que la realidad española, en fin, no te preocupes, puedo hablar también yo, ¿no? Yo creo que estamos dialogando alternativamente, no pasa como pasar tú en el Parlamento Vasco, madre mía. O sea, quiero decir que la realidad no me estoy inventando, no estoy diciendo nada raro. O sea, normalmente vivo en San Sebastián, me muevo por España, estoy en Sevilla, creo que estas cosas que estoy diciendo se entienden. Es decir, la situación de España es la que es. No sé, será por algo. Tenemos a un gobierno, a un presidente del gobierno que está dispuesto a pactar el gobierno con una formación política independentista. En España las cosas están como están. No creo que haya cada vez más igualdad. Creo que hay cada vez menos igualdad, etc. O sea, hay diferentes partes de España que se quieren desmembrar, que quieren romper. No sé, no me estoy inventando nada. Parece que he venido aquí a hablar de cosas que no existen, ¿no? Yo creo que hay una serie de problemas que hay que solventarlos. Creo. Esto de verdad lo estás convirtiendo en un batiburrillo. Batiburrillo. Cada vez que digo una palabra, te doy pie a que tú hables media hora. Batiburrillo. Claro, ¡Un batiburrillo! Déjame. Es un debate, si no serían monólogos. Es que es un monólogo. ¿Por parte de quién? ¿Tuyo? ¿Yo? Sí. Yo estoy controlando los tiempos y creo que está habiendo bastante equidad entre Absoluta los tiempos. equidad. Yo quiero la sexta, De verdad, yo quiero la estoy sexta controlando. contigo. Realmente ha pasado ya una hora desde que empezamos el debate. Yo creo que los dos invitados han expresado sus posiciones realmente. No, yo no he tenido tiempo. No, pero... Hombre,
sinceramente. No, realmente he estado controlando el tiempo y ha sido bastante equilibrado los tiempos de los dos. Pregunta al público. Bueno, no creo que sea necesario. Claro. Vamos a pasar ya, quedarían unos 45 minutos de acto. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. A que levante la mano el que quiera una cuestión. Bueno, se puede seguir con el debate ahora en la propia ronda de preguntas, porque ya hemos visto que es un tema que es bastante polémico, que genera tensiones, pero bueno, yo creo que ha estado muy interesante. Y bueno, os doy la palabra a vosotros, el público, quien quiera formular la cuestión que sea, y continuamos. Según ustedes, ¿cuál es su definición de nación? Para que un territorio sea una nación, ¿cómo debería ser? Vamos a repetir al señor Urias que... No, pero yo lo he dicho antes, yo ya apliqué antes. Es que no, yo llegué un poco tarde. Yo utilizo la definición de Mancini en el siglo XIX. Una nación es un Alessandro Mancini. Es una comunidad social y cultural que lo ha sido a lo largo del tiempo y que quiere seguir siéndolo para el futuro. Básicamente, y que ellos se sienten como nación, guiada por un sentimiento nacional. Yo creo que hay diferentes tipos de nación. Podríamos hablar de nación cultural, nación política. Yo creo que las naciones políticas son las que tienen un Estado ya constituido, como puede ser España, Francia, Alemania, etc. Y luego hay determinados movimientos sociales más bien que aspiran a que el territorio que gobiernan o que aspiran a gobernar pueda ser considerado nación cultural para luego reivindicarse como nación política y tener una serie de derechos, en concreto el derecho a la autodeterminación. ¿Euskadi es una nación cultural? Hombre, si Euskadi fuera un territorio donde todos tuviéramos los mismos rasgos culturales, quizás sí, pero es que Euskadi, por ejemplo, igual que Cataluña, etcétera, es muy diversa, ¿no? Con lo cual, hablar de nación cultural a mí me resulta difícil y sobre todo me parece irrelevante. Que hablen de nación cultural y que hablen de estas cuestiones los partidos políticos nacionalistas o independentistas me parece razonable porque va en su ADN y les interesa, ¿no? Pero yo creo que los partidos políticos que no son nacionalistas, especialmente los partidos políticos de izquierdas, deberían abandonar ese tipo de debates y hablar más de políticas sociales, de educación, de sanidad, de solidaridad, de sistemas fiscales justos. De eso es de lo que deberían hablar, en lugar de hablar de cuántas naciones hay en España. Es un poco triste que el dirigente de un partido político, en este caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, como el señor Iceta, pues no tenga otra cosa más importante de la que hablar, sino de las naciones que hay en España. ¿Para qué? ¿A quién interesa eso? Eso únicamente interesa a los que quieren romper el país. Y yo creo que romper un país es malo, efectivamente. Creo que romper un país, sí, creo que romper un país es malo, salvo que sea para constituir algo mejor. Salvo que sea para constituir algo mejor, efectivamente. Pero si es para que las regiones más ricas se separen del resto, pues creo que es malo. La desgracia es que formaciones políticas que se dicen de izquierdas como Podemos, pues son partidos políticos nacionalistas más en Cataluña, el País Vasco y otras partes de España. Y eso es lo triste y lo que habría que solucionar cuanto antes. Sí. ¿Otra cuestión? Señor Urias, a mí me gustaría apuntarle la siguiente idea. Usted acaba de comentado antes de que a pesar de toda la mala gestión que ha habido en Andalucía y que al final son los propios andaluces los que eligen a esa gente, a pesar de eso debería Andalucía tener más competencias para intentar lidiar con sus problemas. ¿Y no cree usted que, por ejemplo, si Andalucía se independizará con todos esos problemas y que antes de buscar una independencia, más competencias y demás, hay que solucionar los problemas vigentes? Porque al fin y al cabo, si tenemos el mismo problema de que elegimos corruptos y gente que literalmente nos roba de manera más mediata o más inmediata, seguirán robando, haya más competencias o haya menos, y seguirán robando en mayor proporción si hay más competencias. Por lo tanto, la cuestión no está, al menos en el caso español, tal como yo lo veo, porque bueno, yo no soy español, soy ucraniano, y lo que sí veo es que la cuestión, al menos andaluza, va más por la línea de la corrupción que por la línea de la creación de una nación andaluza. Igual me equivoco y no tengo yo mucha autoridad para hablar no siendo español, pero bueno, esa es mi opinión.
No, tu autoridad total, como todo el mundo, y más siendo de Ucrania. Que Ucrania estaba en la URSS y ahora ya no me he enterado muy bien, y Rusia no quiere, pero no vamos a hablar de eso. Es curioso, si podríamos hablar de Ucrania y de Pues lo Crimea. importante es que en una Andalucía independiente no habría corrupción. Vamos a dejar acabar la pregunta. Se resolverían todos los problemas. No voy a ser yo quien defiende, no venir a eso, ni en mi ideología, ni quiero defenderlo aquí, ni es despacio, la independencia de Andalucía. Yo no creo que Andalucía, o no lo sé, no tengo pruebas de que Andalucía independiente fuera mejor. Evidentemente, la corrupción, y eso es importante que lo sepas, la corrupción en Andalucía ha sido terrible, nos han robado un montón, pero es que en España también. Es que el gobierno del PP robó, puesto a robar, digo, ¿quién ha robado más? ¿El PSOE en Andalucía o el PP en España? Pues no lo sé. Quiero decir que roban o roban unos y otros. Luego, el problema no es de espacio, el problema de la corrupción. El problema de Andalucía, como yo lo entiendo, Andalucía tiene un problema en relación con España. Tiene un problema que llevamos 100 años, donde los indicadores de Andalucía y los indicadores de España son brutalmente diferentes. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues no tengo la solución, sino me presentaría a las elecciones, como ha hecho aquí este señor, e intentaría resolverlo. Como no tengo la solución, no me presento a las elecciones. Pero intuyo que una Andalucía con más capacidad de autogobierno, y cuando digo autogobierno no digo más competencia para que un partido político que se dice supeditado a partidos políticos estatales, aplique aquí las políticas estatales, sino más capacidad de autogobierno, de dictar nuestro propio marco normativo, entiendo que permitiría afrontar de manera diferente los problemas andaluces en millones de temas. Aunque gobernara Vox por mayoría absoluta. Aunque gobernara Vox... O depende también de quién gobierna. No depende de quién gobierna. Lo que estoy diciendo Como es... solucionas todo a tener más competencias, bueno, igual tiene también que ver quién gobierna. Si dices más competencias, Te contesto lo que has dicho. con un gobierno de Vox. Te contesto lo que has dicho. Un gobierno de Vox andaluz representaría, como tú dices, a un grupo de andaluces que creen en Vox. Seguramente si Andalucía fuera, que no es lo que yo defiendo, Ya. si Andalucía fuera un Estado independiente, insisto que no es lo que defiendo, seguramente Vox Andalucía daría soluciones de ultraderecha, que no comparto, Por eso. a los problemas andaluces. Claro. Luego es posible que que las soluciones de Vox, que yo no comparto, pero que habría parte de la ciudadanía que la habría votado, fueran soluciones más centradas en los problemas andaluces. Yo hoy día a Vox, además de ser ultraderecha y otras cosas, no lo oigo jamás hablar de problemas andaluces. Luego, si fuéramos independientes, y tú has puesto un ejemplo, que no quiero que sea, pero bueno, pues seguramente Vox hablaría de los problemas andaluces, pues señal de que ya habríamos dado un paso. Mi preocupación... Pero hoy en día yo creo que los problemas andaluces están compartidos con los problemas españoles. Ni de coña. En muchos casos. No. En muchos casos sí. No. Y en todo caso, un país descentralizado permite resolver también esos problemas porque hay gobiernos autonómicos Claro, que se dedican pero te iba a decir antes, claro, pero lo que pasa es que no me ha dejado el moderador. La descentralización admite grados. Claro, y lo que estamos discutiendo aquí es grados, porque si no, no habría problema. Yo te lo he dicho desde el principio, yo he dicho, Cataluña en un Estado federal, posiblemente, igual me equivoco, pero posiblemente hoy día no estaría planteando el problemazo que nos está planteando. Luego, la descentralización admite grados. La discusión es, ¿por qué creemos siempre que darle competencia al Estado central es más positiva que dárselo a los Estados autonómicos? Siempre no, depende de qué competencias. Bueno, pues cuando entremos en esa discusión... Depende de qué competencias. Algunas tienen que estar mejor en Europa, otras en el gobierno de España, otras Bueno, en pues comunidades autónomas. en ese marco nos entendemos y coincidimos. Pero lo que no vamos a coincidir, o sí, pero no lo sé, es en qué competencias en concreto damos. Porque yo soy partidario de dar muchas más competencias con más importancia a los entes territoriales. Y a lo mejor tú no sé, tú no conozco tu posición. Pero el marco me parece Pero vamos, despreciable. seguro que los independentistas catalanes no iban a estar contentos con un Estado federal. Porque los nacionalistas siempre se han opuesto al federalismo. Bueno, pues te voy a decir, Como bien pues te voy a decir sabes, una cosa con porque datos. garantizaría la igualdad. Bueno, pues voy a decir una cosa con datos en la mano, ya que salió porque creo que es bueno tener datos. En el año 2008, en Cataluña el apoyo al independentismo era el 15%. 15%. Hoy día llega casi al 50%, según la encuesta, 45 o 50, me da igual. A ver, si ha subido del 15 al 50, también puede bajar del 50 al 15. Luego, algo tendrá que ver la sentencia del Tribunal Constitucional, las acciones de España. Hombre, a mí que alguien me explique por qué sube. Antes de la sentencia ya hubo una serie de problemas. Sí, pero que alguien me explique por qué sube del 15% de apoyo al independentismo al 45 o al 50. Porque te acaba un motivo. No es que los catalanes de pronto se han dado un golpe en la cabeza.
Luego, si hay motivos para que sean independentistas, habrá motivos para que dejen de serlo. Luego no me digas, no, los independentistas van a seguir dando por saco. No. Hombre, yo creo que hay más nacionalismo en determinadas regiones porque ha habido determinados gobiernos que a través de la educación, a través de los medios de comunicación, han fomentado esa idea de los agravios comparativos, de que España nos roba, etcétera, etcétera. Yo no creo que sea por la Y educación. frente a eso, los partidos políticos supuestamente nacionales pues no han defendido la igualdad, el bien común, el O interés sea, que a partir de general. 2010 la educación catalana ha hecho que los catalanes sean más... a lo largo... Y ha explotado de pronto. No, de pronto no. Ha ido arrugándose... Y mira las cifras. ha ido No, arrugándose hay en una el tiempo. explosión de pronto que coincide con la Por sentencia. el tema del estatuto. Eso, pues ahí se produce la explosión. Cuando Luego no la es Iglesia- educativo, es de un día para otro. De un día para otro en términos estadísticos, de un año para otro. Del 15 al 45. Es brutal. Siempre es culpa de España. No. Yo no estoy hablando de culpas. Estoy diciendo que ha sucedido. Tenemos más preguntas. Perdona, estaba primero la chica de allí. Sí, yo tengo una pregunta que, en relación con lo que dijo antes el señor Urías, que decía en una supuesta mayoría vasca, catalana o andaluza, gallega, en fin, de la región que sea, en una supuesta mayoría sería legítimo, aunque esa mayoría democrática defienda algo injusto, o sea, sería, le podríamos dar una validez y una legitimidad a una mayoría democrática aunque defienda la injusticia. Y otra pregunta que me gustaría que me respondieran ambos, piensan, bueno, en el caso del señor, es que no me acuerdo del apellido, Maneiro. Gorka Maneiro. Gorka, lo tengo más claro, pero piensan que se está forzando la cultura de estas regiones para favorecer o legitimar y dar contenido a los independentistas, bueno, a los grupos independentistas. La primera, muy rápido, mi punto de vista. A ver, yo creo que, sinceramente, si en Cataluña hubiera un 80% de mayoría social a favor de la independencia, no es que me pareciera bien o mal, es que sería imparable. Si en Cataluña hoy día hubiera de verdad un 80% de la población que se quiere separar, eso no para nadie. Ni mandando tanques, ni mandando policías, porque frente a un 80% es imparable. Yo eso lo he vivido personalmente en Kosovo. Cuando Kosovo digo nos hacemos independientes, eso era imparable. Entonces, si hubiera, que afortunadamente, digo afortunadamente porque hay menos conflictividad social, si hubiera un 80%, sería imparable. ¿Que sería bueno o malo? No lo sé. Claro, si el 80% de los españoles quisieran imponer la pena de muerte, por supuesto que es malo. Si la mayoría quiere algo contrario a los derechos fundamentales, jamás me van a encontrar defendiéndolo. Si la mayoría quiere cambiar de espacio de decisión y decir, en vez de decidir aquí, decidimos en otro más pequeño, si es un 80%, yo es que me parece inútil enfrentarse a eso. Que sean independientes y ya veremos cómo no. Lo que tenemos que hacer es negociar. No creo que sea ni bueno ni malo, sinceramente. No sé. No, la pregunta era para ti. No, la segunda... La segunda... La segunda ha dicho para ambos, pero Sí. bueno, si quiere... La segunda, Ah. la segunda creo Bueno, que has dicho empiece que... ahora la segunda. La segunda creo que has dicho que mi posición ya la habías Sí, que- entendido. Sí, creo. Yo creo que los gobiernos autonómicos que son nacionalistas pretenden que todos pensemos de la misma forma para vender después que son una nación cultural. Por eso pues, imponen determinadas políticas culturales, lingüísticas, de todo tipo, fomentan el odio al resto de España, etc. Es algo muy, muy característico del nacionalismo, ¿no? Lo mío es mío y lo tuyo es de los dos. Cualquier cosa, ya hemos pasado de cualquier cosa española es mala a todo lo malo es español, etcétera. Esa es la labor que van realizando pues, los partidos políticos nacionalistas en determinadas partes de España. El problema, en todo caso, no es tanto de los nacionalistas, sino de aquellos que sin ser supuestamente nacionalistas al final se comportan como si lo fueran. Yo, en ese punto, si quieres, yo tengo la impresión de que, como tenemos un nacionalismo español muy, yo creo que creciente, peleándose con un nacionalismo periférico también creciente, lo que hay es una batalla cultural por la hegemonía. Entonces yo creo que efectivamente hay territorios gobernados por nacionalistas que están en la educación y eso están desarrollando una cultura nacionalista a conciencia. Yo creo que en Cataluña, en el País Vasco y en otros territorios, efectivamente los gobiernos nacionalistas están insistiendo en no en educar, pero en meter en la conciencia de la gente ideas nacionalistas. Pero es que en el resto de España también está pasando igual. La discusión por la educación, fíjate,
no quieren, hay gente que no quiere en España que en Cataluña expliquen barbaridades que están enseñando algunas sobre historia de Cataluña. Y yo insisto, son barbaridades. Pero es que la quieren sustituir con la barbaridad de Don Pelayo de Reconquista, lo cual es otra barbaridad. Entonces, Ni una cosa ni otra. eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, donde hay una batalla cultural del nacionalismo español, se enfrenta con otro nacionalismo y ambos son brutales. Luego, ¿está pasando en Cataluña y el País Vasco esa especie de manipulación cultural para reafirmarse como nación? Sin duda. ¿Está pasando en España? Cuidado, también. ¿Están aquí manipulando a la gente contra Cataluña y diciendo que los catalanes nos odian? También. ¿Están aquí diciendo que en Cataluña hay un conflicto mayor de lo que hay? También. Luego, manipulación en este momento hay en los dos bandos y cuidado que nosotros también en parte estamos siendo manipulados. Ok, en todo caso, una cosa muy breve. Uno puede oponerse al nacionalismo catalán, vasco, Y al etcétera. español. Sí. Uno puede oponerse al nacionalismo vasco, catalán, etcétera, etcétera, sin ser nacionalista español. Siempre. De la misma forma que uno puede oponerse al nacionalismo español sin ser nacionalista vasco, etcétera. Radicalmente de acuerdo. Ahí coincidimos siempre. Llegamos a un punto en común, también está bien que... Uno no más. sé, Hemos encontrado muchos. había bastante, sí. Laura, primero, sí. Sí, bueno, el debate se ha planteado en términos casi filosóficos o conceptuales, ¿no? La pregunta que se os lanzaba por parte de los organizadores era si era compatible el nacionalismo con la izquierda o no. Yo, bueno, no me atrevería a pronunciarme al respecto, a hablar de una incompatibilidad radical entre los valores y las ideas de izquierda y el nacionalismo. De hecho, bueno, es interesante el recorrido que recoge o recuerda Vincent Navarro sobre la identidad en los objetivos entre la izquierda y el nacionalismo catalán en la lucha contra el franquismo, por ejemplo. Sin embargo, sí quiero lanzaros la pregunta de hasta qué punto efectivamente pueden verse oscurecidos o desviados los objetivos de la izquierda en favor de los objetivos de la identidad, identitarios de mayor autonomía política de un determinado territorio que ambiciona mayor autonomía, ¿no? Mayor autogobierno. Me viene a la cabeza, pues recientemente que fuimos a elecciones porque no se apoyaron los presupuestos, unos presupuestos que tenían, bueno, no era la panacea, pero tenían un contenido social y la redistribución de la riqueza bastante importante. Sin embargo, el partido político y los parlamentarios que con respecto a las cuestiones materiales se podían estar de acuerdo en este tipo de medidas que se proponían, no los apoyaron por la cuestión identitaria. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí en esa pugna cuando se oscurecen o se desvían los objetivos de la izquierda en favor de la cuestión identitaria? ¿Qué es la cuestión geográfica más importante que la ideológica? Ahora ha entrado en el Congreso de los Diputados con escaño un partido que es Teruel existe. No, Teruel existe, ¿qué van a hacer ustedes en Teruel? ¿O qué es lo que proponen? ¿Hasta qué punto la identidad geográfica está por encima de la identidad de clase o la identidad de clase debería de estar por encima de las cuestiones geográficas? Ha acabado Uría, Manero, y les pido brevedad porque tenemos 4 preguntas más y nos come el tiempo. Vamos, pero dentro, vamos, ha estado bien las intervenciones de las anteriores preguntas, más o menos ese tiempo. No sé si he entendido bien la pregunta. Yo creo que las dos cuestiones son importantes, la cuestión social y la cuestión territorial. Para poder aplicar políticas sociales hay que defender la unidad de lo que ya tenemos, porque si no es la revolución permanente y la inestabilidad permanente, ¿no? Yo soy partidario de defender la unidad, la existencia del Estado y desde luego políticas sociales avanzadas, más de las que tenemos, políticas sanitarias, políticas educativas, para garantizar que haya más igualdad, más justicia y más justicia social. Lo que pasa es que algunos que dan importancia solamente a una de las cosas y no a la otra y viceversa, ¿no? Y yo lo que creo es que hay que dar importancia a las dos cosas. Y desde luego determinados partidos que no son nacionalistas deberían hablar menos de cuestiones que son o corresponden más a cuestiones nacionalistas. Y eso es lo que he hecho de menos, ¿no? Pero no sé si estoy respondiendo lo que tú preguntabas o no. La cuestión social y la cuestión territorial creo que tienen que ser o tienen que ir unidas y tienen que ir de la mano. Las dos cosas son importantes, porque sin Estado no hay Estado de bienestar. ¿Perdón? No siempre los objetivos son los mismos.
No, Quiero decir, puede haber partidos Claro. nacionalistas de derecha, ¿verdad? claro, Y partidos nacionalistas de efectivamente, sí, izquierda. sí, sí. Y hay partidos políticos que se Claro. alían con quienes comparten su posición desde la perspectiva de la organización territorial de Estado y la autonomía en lugar de la perspectiva de la redistribución de la riqueza, por ejemplo. Sí, es que en España... O sea, a lo mejor más que una pregunta era una reflexión, sí. una cuestión de qué es lo que pasa Sí. ahí. Yo escuchando estaba pensando en una conversación que tuve hace poco con una diputada de las CUP. Y claro, yo le planteaba, decía, a ver, vosotros, las CUP, que sois, os declaráis de izquierda radical, extrema izquierda. Y en cambio, parece que vuestro programa pues nada más que habla de independencia, independencia, independencia. Lo que ella me contó, te transmito lo que ella me contó y ahora te doy anadicto. Lo que ella me contó es que desde su punto de vista, la manera de superar el marco actual español en el que ellos creen que la Constitución ha derivado en una situación en la que la Constitución sirve para mantener los poderes económicos tradicionales y la sumisión de las clases bajas, para romper ese sistema, una forma de romperlo es a través de la independencia de Cataluña. Con lo cual, ella me decía que su lucha por la independencia en verdad es una lucha de clase, porque es una lucha para desbaratar el sistema y llegar a otro punto. No, ni de coña digo que yo lo comparta. Te estoy transmitiendo lo que quiero decir. ¿Qué quiere decir eso? Pero no es que estemos de acuerdo o en contra, me da igual. Quiero decir que yo entiendo que puede haber partidos de izquierda en cuya estrategia de izquierda se meta el elemento nacional. Y entiendo que eso no es un disparate. Por supuesto. Claro, luego es posible, ¿lo compartamos o no? Porque no estamos aquí compartiendo, estamos analizando. Yo entiendo que es posible una estrategia de izquierdas que pase por reivindicaciones nacionalistas. Luego no me parece 100% incompatible. Igual que creo que eso no tiene casi nada que ver, de verdad, con Teruel existe o con Canarias. Teruel y Canarias se han aprovechado del sistema electoral español, que lo busca deliberadamente, para llevar al Parlamento la voz de territorios, pero no, yo creo que sea nacionalismo. Yo no me atrevería a decir que Teruel existe nacionalista o que Anaorama es nacionalista. Yo diría que son personas que buscan que la política estatal tenga más en cuenta a su territorio. El nacionalismo yo creo que es otra cosa. Es una reivindicación mucho más amplia y más cultural. No lo mezclaría, yo personalmente. Por aquí, tú. Siendo la línea de la pregunta de la compañera, que me ha parecido bastante interesante por incluir el tema del debate, que al fin y al cabo es lo que la mayoría queremos saber, a mí me gustaría preguntar, porque también hay teorías, pero también hay maneiras, que creo que estamos cayendo en la trampa del nacionalismo, de que la línea nacionalista se considera que es la única vía para ser de izquierda en España, debido, lógicamente, no solo a esa estrategia, sino a los 40 años de franquismo, a la monopolización del catotismo, o ya de esa tesis doctoral y trabajo que en esta casa se han hecho investigadores de bastante nivel. Y yo creo que al fin y al cabo, si queremos desde la izquierda, yo me considero de izquierda y usted también muchos más, construir un proyecto de país, también tenemos que tener en cuenta que existe el nacionalismo español y no un nacionalismo español que es el de Vox, el de la caza, los toros, el machismo, el franquismo, sino un nacionalismo español que de hecho es el que predomina ahora mismo entre los españoles y sobre todo entre los andaluces, que es una comunidad que muestra una identidad dual, Andalucía y España, que se construye desde la Constitución, desde el civismo, desde los derechos sociales, los derechos colectivos, los derechos de las minorías. Y a mí me gustaría incidir y hacer hincapié en esa pregunta, porque hoy que son las elecciones británicas vemos que una de las premisas de la campaña de Johnson es el mensaje de Europa nos roba, los inmigrantes nos roban, y también, por desgracia, porque a mí por ejemplo que la República es un partido que me permite simpatía, uno de sus mensajes, en el inicio que usted comenta y también Maneiro, de que se desarrolló el independentismo, era el España nos roba. Hay muy famosa la imagen de Pere Aragonés, 450 euros cada segundo nos roba España. España nos cuesta a los catalanes cada año 600 millones de euros de esfuerzo fiscal. Y eso al fin y al cabo, por desgracia para los andaluces, el subtítulo que lleva detrás de esa película es Andalucía subvencionada, Extremadura subvencionada o Canarias subvencionada. Entonces a mí me gustaría hacer hincapié en los dos, porque yo creo que los dos más o menos son, a lo mejor más de izquierda o no de izquierda, pero son gente que se preocupa por lo social y por las comunidades autónomas de este país. ¿Se puede construir realmente un proyecto para toda España que incluya a ese nacionalismo que parece que se construye contra nosotros? Maneiro primero. Vale. Sí, ahora. Pues, repite por favor la última frase, se puede Que se puede construir. construir un proyecto de país que pueda incluir, porque al fin y al cabo, a mí me gustaría que al final se sometiera al Estado plurinacional y que incluyera esa sensibilidad, pero ¿cómo los incluimos si todos están construyendo su discurso contra lo que nosotros queremos construir? Esa es la pregunta y la respuesta. Si los nacionalismos se quieren separar del resto de España,
¿cómo los incluimos? Que yo creo que el nacionalismo lleva esa mecha de odio al diferente y de construcción antes o después de un Estado propio. Entonces es muy complicado construir algo conjuntamente con los nacionalistas periféricos. Es muy complicado. Llevamos años y años concediéndoles más competencias, en fin, para ver si de esa forma se sienten más cómodos y abandonan el resto de reivindicaciones. Y es imposible porque el nacionalismo es insaciable, siempre va a querer más. Lo estamos comprobando. Entonces, yo creo que deberíamos olvidarnos de ellos. O sea, yo creo que deberíamos, los que creemos en el país que tenemos a día de hoy, tendríamos que intentar aplicar las mejores políticas posibles y olvidarnos de las reivindicaciones de determinadas partes de España que tienen claramente un cariz nacionalista o independentista. O sea, intentar aplicar las mejores políticas para el conjunto del país y en contra de nadie en concreto. Pero tratar de conformar un proyecto propio con gente que considera o se considera superiores al resto me parece inviable, porque es que son insaciables y siempre quieren más. Y el nacionalismo ha provocado lo que ha provocado a lo largo de la historia. El nacionalismo ha provocado 2 guerras mundiales. El nacionalismo es el enfrentamiento entre unos y otros, antes o después. Es una ideología profundamente reaccionaria. Los nacionalismos pequeños y los grandes, todos. Y en España está claro cuáles son los nacionalismos que más problemas están causando. Entonces yo intentaría olvidarme de sus reivindicaciones. Ellos tienen el derecho a plantear todas las reivindicaciones que consideren, pero creo que los partidos que son de ámbito nacional deberían ocuparse por los problemas reales de la gente. La reforma de la ley electoral, una justicia despolitizada, mejor educación, mejor sanidad. De eso deberían hablar. No si una parte del territorio tiene derecho a la autodeterminación, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que deberían hacer los grandes partidos. Yo, por otro lado, tampoco he conseguido nunca convencer a ningún nacionalista. Es prácticamente imposible. Lo único que ellos quieren es que les des la razón. ¿Cómo se resuelve el problema de Cataluña? Dándoles la razón. Si les das la razón, se resuelve el problema. Esa es mi experiencia. Siempre quieren más. Siempre quieren más y los partidos políticos nacionales siempre están dispuestos a ceder. A ceder un poco, a ceder bastante o a cederlo todo, pero siempre están dispuestos a ceder. Deberían concentrarse en el interés general y en el bien común. Yo, algo que comentaba antes la compañera, yo creo que es importante, yendo a tu pregunta, ¿eh? Vivimos en el país que vivimos y tenemos la mochila de la historia que tenemos y venimos de donde venimos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que los años de franquismo han sido años de unidad de España, de una grande y libre. Y en España, nos guste o no, y tenemos que, tú dices, ¿cómo construimos una alternativa de izquierda de verdad? ¿Cómo manejamos eso junto con el nacionalismo? Pues asumiendo que el franquismo, y de antes, el gran problema de la Segunda República ya fueron nacionalistas, pero asumiendo que el franquismo y la derecha sociológica española han apostado siempre por la unidad. Que desgraciadamente vivimos en un país en el que unidad de España está extremadamente vinculado al nacionalismo español. Entonces yo creo que cómo se puede... El nacionalismo español, yo no conozco, sinceramente, nacionalistas españoles de izquierda. No los conozco, igual existe. Entonces resulta, ¿con quién podemos construir una alternativa de izquierda? ¿Con los nacionalistas españoles? Creo que no, sinceramente. ¿Con los nacionalistas periféricos? Pues tenemos el problema que tú has dicho de que están demasiado centrados en una espiral que hemos entrado y que Gorka ha comentado ahora. Yo discrepo con él de razones, pero estoy de acuerdo en que existe una espiral de echarle la culpa a los demás. Tú has hablado de España nos roba. Claro, yo sinceramente creo que a Cataluña, en concreto, se le ha maltratado muchísimo. Cada vez que Cataluña ha pedido algo más, se ha dicho que no. El estatut, la propuesta de estatut era una cosa perfectamente constitucional y así lo vio casi la mitad del Tribunal Constitucional. Se les dijo que no. Casi la mitad, claro. Claro, bueno, pues había magistrados que lo veían. Luego se les dijo, no era un disparate y hubiera solucionado muchos problemas. Pues se les dijo que no. Cada vez que hay un recurso, si miráis las sentencias del Tribunal Constitucional, en el 90% de los casos le da razón al Estado frente a Cataluña. A Cataluña cada día se le quita un poquito de autogobierno. Con lo cual, chicos, estamos aquí diciendo los catalanes nos odian. No. Yo sinceramente voy con cierta frecuencia a Cataluña. En Cataluña hay cierta simpatía por cualquier movimiento de izquierda español que no sea nacionalista. Pero es verdad que hay mucha manipulación en los dos bandos.
Entonces, es verdad que muchas veces en Cataluña, mucha gente en Cataluña piensa que los andaluces les robamos, que los andaluces somos unos vagos, que los andaluces no trabajamos. Lo piensan muchos catalanes. ¿Con ellos se puede construir algo? Es complicado. Sinceramente, es complicado. Pero yo creo que cualquier alternativa de izquierda, como tú planteas, hay que tirar de lo que somos como país. Entonces, una alternativa de izquierda tiene que ser en España necesariamente republicana y federal. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente muchas de las bases de la Constitución española están extremadamente vinculadas al nacionalismo español, nacionalismo sociológico español. Un nacionalismo que está penetrando, has dicho tú, en Andalucía, que la gente aquí cree que los catalanes nos odian, que se están aprovechando de nosotros, que los catalanes son unos insolidarios. Y ese discurso anticatalán lo mueven aquí el nacionalismo español sociológico. Entonces, ¿se puede construir una alternativa de izquierda? Sí. La España federal y la España republicana. Si no es republicana y no es federal, nunca vamos a encontrar un acuerdo. Ahora bien, te aseguro que con una alternativa realmente de izquierda, federal y republicana, vas a encontrar apoyo, no lo vas a encontrar en Junts per Cat, pero va a encontrar mucho apoyo en Cataluña, no lo va a encontrar en esa gente obsesionada con el nacionalismo, con la banderita que dice los andaluces son todos unos españolistas que nos roban. No, pero vas a encontrar apoyo. Es posible crear una alternativa estatal, pero tiene que ser federal. Por la historia española no queda más remedio que ser federal y que ser republicana. Si no, no vamos a encontrar apoyo en ningún sitio. Vale. Nos quedan dos preguntas. Una por aquí. Igualmente pido brevedad porque ya quedan unos escasos 10 minutos dentro de lo posible. Brevemente, para que no me riña el moderador. Lo primero es una pregunta muy concreta para ambos ponentes. ¿Cómo conciliar una idea metafísica, que es la nación, con una idea, una categoría materialista, como es la clase social? Esa es la primera. Y lo segundo, me da la impresión de que ese relato de que el Tribunal Constitucional, la sentencia fue un problema para España en el sentido de que creció el independentismo, es que realmente el Estatuto de Autonomía, hay una abstención cuando se aprueba esa reforma del Estatuto en un referéndum, una abstención muy alta en Cataluña. Y al mismo tiempo, en las siguientes elecciones no hay un crecimiento del independentismo. Entonces no hay una relación causa-efecto entre una cosa y otra. Lo que sí hay una relación causa-efecto entre la familia Pujol, los negocios, y cuando Convergencia y Unión tiene que cambiarse el nombre para poder seguir y, bueno, ya no sé si van por el tercer nombre, y, bueno, evidentemente el pujolismo decide hacerse independentista porque hay una salida en cuanto a cuestiones de índole procesal, las sedes las tenían embargadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo es que creo que no existe esa relación causa-efecto, puede buscarse en otras vías, pero no existe una relación causa-efecto entre la sentencia y el independentismo. Empezamos por Gorka. Y aunque existiera, ¿no? que si un tribunal constitucional considera que hay un estatuto que no es constitucional, pues lógicamente es lógico que su sentencia sea contraria, ¿no? Y que por lo tanto haya que modificar ese estatuto. Yo creo que los nacionalistas siempre tienen alguna excusa para decir que, puesto que no nos dejan ser lo que somos, pues seguimos siendo nacionalistas y cada día más. Yo creo que está en su ADN y en su forma de ser. Siempre quieren más y son insaciables. Y yo creo que la culpa de que el nacionalismo haya crecido en Cataluña es, en parte, responsabilidad de los diferentes gobiernos de España que han hecho dejación de sus funciones y han permitido que los diferentes gobiernos autonómicos vendan una determinada idea falsa de la realidad. Se ha ido haciendo adoctrinamiento ideológico, se han vendido una serie de ideas contrarias a la convivencia, se ha ido vendiendo la idea de que España nos roba, se ha ido vendiendo la idea de que nosotros los catalanes somos mejores que el resto de los ciudadanos españoles, y ante eso pues los diferentes gobiernos de España, los partidos políticos nacionales, han mirado para otro lado. Yo creo que por eso crece el independentismo, o creció en un determinado momento, espoleado por determinadas élites políticas que también en un momento determinado tenían problemas con la justicia y con la corrupción. Vamos, yo en concreto no me siento responsable de que el independentismo haya crecido en determinadas partes de España. Y desde luego, si ha crecido, no ha sido
porque hayamos sido injustos con ellos o con los ciudadanos que viven en esas regiones, sino en muchos casos todo lo contrario. Se ha ido concediendo, cediendo en el lenguaje político y democrático, y de esa forma pues han conseguido poco a poco ventajas de todo tipo. Eso es lo que creo que hay que parar, y lo que especialmente tiene que parar la izquierda de este país. A ver, con lo que tú dices, yo creo que tenemos que tener, todos y todas, tenemos que tener mucho cuidado de no acabar criminalizando a los nacionalistas y no entrar en esa espiral de ellos son los que quieren robar, todo. Como decía, yo no quiero entrar jamás. No, nos quieren robar, no, ellos dicen lo de España. No, yo no querría entrar jamás a decir lo que acaba de decir Gorka, nunca en mi vida, de que el querer siempre más está en el ADN de los nacionalistas. Yo no hablo de ADN de nadie. Del nacionalismo. Del nacionalismo. Yo no me atrevo a decir esas cosas. Y creo que la criminalización del nacionalismo que nos está invadiendo a todos tiene mucho que ver con una manipulación. Tú planteas el tema de la sentencia. Yo la sentencia, no, hay cosas que puedo contar en público, la viví desde dentro. Yo estaba en el tribunal, yo colaboré a redactar parte de la sentencia y se discutió en público. La sentencia fue una decisión política, exclusivamente política. La sentencia fue porque dentro del tribunal había dos tendencias y se decía en el tribunal, ¿cómo paramos esto? Y había alguien que decía, machacamos a Cataluña, y otra gente que decía, no, lo permitimos, y al final se buscó una solución intermedia para llegar a un pacto, conseguir que un magistrado cambiara de un bando al otro, etcétera, etcétera. La sentencia es política. Lo que se anula del Estatuto de Cataluña es poquísimo. Lo que se anula muy pocos artículos. Es el toque simbólico de decir, no vamos a permitir determinadas cosas. Y fue una decisión política, y si alguien tiene alguna duda, y yo aseguro que lo fue, si alguien tiene alguna duda, la prueba está en el Estatuto Andaluz, que yo ayudé a redactar en aquella época. Y el Estatuto Andaluz lo calcamos del catalán, lo calcamos. Yo estaba en el Parlamento de Andalucía, ahí, sentado con un grupo parlamentario, un grupo de gente, y teníamos, yo tengo todavía en casa, te lo puedo enseñar, el papel donde venía, en una columna, el artículo actual del Estatuto Andaluz, en otra, el catalán, y copiábamos ahí, y copiábamos siempre el catalán. Luego el Estatuto de Andalucía lo copiamos, pero no lo anuló el Tribunal Constitucional. Entonces el discurso de cada vez le damos más cosas a los catalanes, son insaciables, el nacionalismo es insaciable, mentira. Los datos dicen lo contrario. Cada vez les quitamos más. Cualquier experto en autonomía, español, extranjero, canadiense, cualquiera te puede decir, del año 80, de la sentencia de la OAPA, al año 2019, hemos recortado brutalmente las competencias de las comunidades autónomas. Cada día tienen menos competencias. Eso es un dato. Entonces, cada vez tienen menos competencias. Los machacamos con el estatuto. Los estamos machacando. Ahora bien, ¿influye que Pujol tuviera no sé qué? Pues claro que sí. Lo que yo me niego, y me niego radicalmente como persona, a creer que como Convergencia y Unión y Pujol habían robado, ellos manipularon a la población de catalanes, que son idiotas, y consiguieron en un año, consiguieron que todos los catalanes fueran independentistas, para esconder que ellos eran unos ladrones. Eso es un discurso simplista que no se lo cree nadie, con perdón. Eso es un discurso que es producto del odio a Cataluña que nos están metiendo últimamente. En Cataluña fue un proceso creciente. Primero, me has dicho un dato que a mí me interesa muchísimo. Cuando se aprueba el estatut, no ganan los nacionalistas. Claro que no. Porque con el estatut, los catalanes, muchos catalanes de buena fe, dicen, hemos recuperado competencia, estamos en un paso bueno, no necesitamos votar a los nacionalistas. Cuando el estatut lo tumban, es cuando empieza a haber manifestaciones en la calle, cuando tiene el repunto del nacionalismo. No, pero fue la elección después de que... Sí, pero cuando la elección después no creció el independentismo. Claro, que era justo después. Cuando realmente crece, más está en los datos, cuando realmente crece el independentismo, cuando empiezan a protestar contra esto. Coincide con Pujol, coincide con la crisis. Hay siempre muchos factores. Sí, la crisis también. La crisis muchísimo. Cuando la gente dice nos están recortando, dice, coño, porque recorten a los andaluces y nosotros somos independientes. Si yo estoy de acuerdo, ese elemento está ahí, pero no creo que sea el elemento decisorio. El elemento decisorio es una sensación que yo creo que no es un disparate de que se deja maltratado. ¿Cómo se solucionaría? A mi modo de ver, a mucha gente, muchísima gente dejaría de ser independentista con mejor trato por parte de España. Y por supuesto hay un reducto, como dice Gorka, y ese reducto ha existido, que será el 10, 15%, no sé cuántos son, que son los que por mucho que le dé siempre van a querer más, pero no es la mayoría. Yo creo que tratando mejor a Cataluña tendríamos menos problemas, pero para eso hay que empezar aquí, quitándonos todos los prejuicios que traemos de los catalanes, están escondiendo el dinero, ellos en verdad son unos insolidarios, nos odian, porque con esos prejuicios no vamos a ningún lado.
Sí, pero eso enlaza con la pregunta primera. ¿Cómo conciliar la metafísica de la nación con el materialismo de la clase social? Yo creo que eso es irreconciliable. Una frase nada más para eso, y no tengo tiempo, rápido. Es perfectamente conciliable. Porque hay también un materialismo de naciones. Es decir, hay, y no digo que yo lo comparta 100%, pero entiendo el discurso que te voy a decir, hay grupos de población con una conciencia personal identitaria que se sienten marginados frente a los demás. Luego es igual que la clase, igual que existe una clase social sometida a otra, hay grupos con una identidad cultural sometidos a otros. No digo que sea verdad en el caso catalán, pero existe. Tan verdad es como que puede ser de izquierda y nacionalista palestino. Pues claro que sí, porque es la lucha de clases, pero aplicada a naciones. Otra cosa que se dé en Cataluña, que yo creo que no. Pero claro que es perfectamente compatible, por Dios. Yo creo que en España no hay grupos sociales que estén, No. digamos, perseguidos por los poderes centrales y que buscan su exterminio o cosa parecida. Yo creo Claro. que España, con todas sus deficiencias, es un país democrático donde, en fin, puedes hablar diferentes lenguas, expresarte de Ahí estamos de diferentes acuerdo, maneras. en eso no tenemos Las desacuerdo. expresiones culturales están perfectamente garantizadas, etc. Es un país democrático. Si no lo fuera, pues estaríamos hablando de otra cosa. Claro, no es el caso. Pero ahí se aplica el materialismo. Arafat era materialista. Decía, la nación palestina está sometida a la nación israelí. Materialismo perfecto, Bueno, una última pregunta. Creo que por aquí se ha ido el chico que estaba. Pues tienes la última ya porque acabamos a las 2. Bueno, o sea, es algo un poco distinto y sobre otra cosa que creo que es quien ha caminado un poco hacia ahí. Y es que se dice que la superación de los nacionalismos periféricos o incluso el nacionalismo español pasa por conducirse quizás hacia esa idea de Unión Europea, ¿no? O de ciudadanía europea. ¿Cómo es posible, creo yo que si desde mi punto de vista no hay una cultura europea propiamente dicha, se pueda llegar a un plano político en ese aspecto? ¿O cómo en términos de gestión y de gobernabilidad se podría conseguir algo a nivel europeo con transformar por territorios evidentemente distintos? Porque no creo que tenga mucho que ver España o Grecia con Alemania. ¿Cómo se conseguiría eso prácticamente? Bueno, ya se dio el primer paso de construir la Unión Europea, se dieron pasos muy importantes en el pasado y yo creo que hay que avanzar en esa dirección, que seamos distintos culturalmente unos y otros, o más en algunos casos que en otros, no creo que debería ser algo fundamental como para no ser capaces de construir algo políticamente unitario, descentralizado, pero unitario, donde prevalezca la ciudadanía europea, incluso por encima de las diferentes ciudadanías de los Estados miembros. Creo que es complicado porque también dentro de la Unión Europea surge ese nacionalismo que dice algo así como no, los problemas los resolvemos mejor nosotros porque además somos distintos al resto. Es complicado como consecuencia en este caso de ese nacionalismo grande o nacionalismo de Estado, pero quiero pensar que es posible y para eso seguramente harían falta otro tipo de líderes políticos europeos como los que hubo en su momento cuando se creó la Unión Europea. Es que es importante quiénes son los líderes políticos en cada momento porque pueden ejercer efectivamente una labor de liderazgo que la sociedad en conjunto pues, pueda ser capaz de seguir. Lo veo complicado, creo que sería algo bueno y en los últimos tiempos pues, estamos yendo un poco hacia atrás, ¿no? Se inició fuerte, pero estamos viendo cómo diferentes estados pues, no quieren construir la Unión Europea, sino todo lo contrario. No tengo una solución de lo que se podría hacer. Un comentario sobre esto, aunque no fuera mía pregunta. A ver, yo creo que Europa tiene ahora mismo dos grandes problemas para llegar a esa situación ideal que yo también comparto, de que ojalá algún día fuéramos para arriba en vez de para abajo. Por un lado, la falta, tú has mencionado un poco, de una identidad europea. Estamos hablando antes que el nacionalismo es malo, pues no es tan malo. Si tuviéramos un mínimo de sentido identitario nacionalista europeo, digamos, sería más fácil. Y todos juntos. Eso por un lado. Por otro lado, la Unión Europea, y yo he trabajado para la Unión Europea de verdad tiene unos déficits democráticos brutales en su modelo actual, que sería mejorable, y además empezó siendo la Europa de la libre circulación del capital. No se nos olvide. El proyecto de Constitución Europea empezaba diciendo los derechos de los bienes, Entonces, seguramente, para llegar a ese modelo ideal, que yo compartiría perfectamente, haría falta una Europa más de las personas, una Europa más centrada en los derechos, en reconocer derechos mínimos en todos sitios, cosa que no se ha hecho, se ha dado demasiada independencia a los países, muy poca independencia para decir el etiquetado del aceite y mucha para decir qué derechos tiene cada país. Luego, la Europa de los derechos
y por supuesto crear un poquito de identidad europea. Como apunte. Bueno, y con esto hemos llegado ya a las 2 de la tarde. Yo por mi parte agradecer la asistencia, espero que os haya resultado interesante este debate, hemos visto puntos en común, hemos visto también que ha habido enfrentamientos, pero yo creo que al final ha sido un ejercicio intelectual interesante para todos. Y nada, pues por último pedir un aplauso para nuestros invitados. Y esperamos volver a veros en otras ediciones de este formato de debate político universitario que estamos inaugurando aquí en la UCA. Muchas gracias.